Camina solo por las calles, pensando en la injusticia social. Y es el pueblo el que te elige, y vos lo haces bailar. Hasta la noche en pañales, quiero divertir. Y la luna está bailando, yo me quiero divertir. No me puedo dormir, y la luna está bailando, yo me quiero divertir. Noche en pañales. Hola banda, ¿cómo andan? Nuevamente la noche está en pañales. ¿Y por dónde? Si no, maga, querida gallega, ¿cómo andás? Todo bien, muy bien. Acá estoy una noche más en ¿Dónde? este maravilloso stream en Inc. En Todos Reyes Stream. Reyes El Stream mejor por stream Inc. de Y la a noche. mi izquierda, uno de los mejores boxeadores ¡Viva! que ha dado la República Argentina. ¡Sí! El señor ¿Dónde? Tony, ¿Dónde? mi amigo Tony Gossi. ¡Dale! ¡Dale! El más caraduro. Para mí sos el mejor boxeador de la República Argentina. El más caradura te puedo asegurar. Pero pará, no te tires abajo porque fuiste campeón argentino, ¿no? No, sudamericano. sudamericano. Latino. ¡Opa! No, pero no, la historia. Escúchame, No, me la están haciendo muy difícil, ¿eh? No. no sé si te tocó hacer alguna vez un programa con hinchada como estaba pasando en el día de No, hoy. no, una locura. Una locura. Y espera que llegue hielo, me está. ¿Sentís presión? ¿Sentís presión? No, pero es muy grande. A ver, la historia de boxeo en Argentina es gigante, es enorme. Sí. Tuvimos campeón del mundo Bueno, pero de tu- la hostia. tu viejo sí. Mi viejo sí fue de los mejores boxeadores argentinos que dio. ¡Vamos! Sí, la historia. ¿Estás mirando? Sí. amigo? ¿Estás mirando? Mi viejo está durmiendo desde las 8 de medianoche. Sí, No, Sí. ¿se acuesta temprano? Vos tenés que decir que lo 5 de la mañana está arriba, mi viejo. Escuchame, vos ¿En tenés que serio? decir que lo estás mirando. Sí, nos está mirando. No, mi vieja sí. Sí. ¿Tu vieja lo está mirando? Pero sí, mi vieja, mi mamá. Tu vieja, tu Para vieja Alicia. trasnocha. Tu Ali- vieja mi vieja trasnocha y brava, tu mi papá, tu vieja. papá se levanta temprano. Mi vieja brava. ¿Y Mi se vieja levanta a entrenar cuando tu vuelve viejo? mi vieja lo despierta mi viejo. Ah, A las 5 AM. qué bueno. ¿Tu vieja sale de fiesta? Le encanta, le encanta, le encanta. Dale, gallega, la gallega es tremenda. Hay que disfrutar Ah, la vida. ay, sí. Además, tu mamá trabajaba en un boliche, ¿no? Estuve mirando por ahí en algún Mi momento cuando mamá- eras chico. Mi mamá laburaba, mi mamá era, siempre fue el gran cable a tierra que tuvo mi viejo. O Mirá vos. son de las Sí, que sí. salían a bancar la olla cuando Sí, la sí, estaban sí. pasando mal. Bien. Mi vieja también, A ver, chicos, muy difícil. Mi viejo, vos pensás que mi viejo debutó como boxeador profesional en el 82. Hay toda una carrera previa a eso. En el 83 llegué yo a la vida de ellos. Claro. Sí. Hay toda una carrera que si mi viejo no hubiese tenido la banca de mi vieja, no hubiese, No la no- podía no haber hubiese hecho. podido. Y sin embargo, mi vieja bancó los trapos. Y después mi viejo un día le dijo, Alicia, no laburá más en ningún lado. Y fue Y así. gracias a Dios la llevó a recorrer el mundo y fue Qué bueno. un premio. Un aplauso para el látigo. Y aparte, ¿cómo no quedar inmortalizada esa imagen en la tapa del gráfico, si mal no recuerdo, con ese pequeño rubio que no tenía tantos rulos como ahora, ¿no? Lo tenía un poquito más ondulado. Estaba un poquito más estirado, boludo. ¿Sí? Yo me pensé que la cagué cuando me peleé. Yo me peleé a cero Claro. en el 96 con 13 años y creo que ahí me cambió el pelo. Pero esa foto. No la sé si tapa del puede, gra- no fue del sé, gráfico, me gustaría ver ¿no? que un médico me diga si puede pasar eso, pero ahí me cambió. Che, Martín. Un médico. Martín, No, no, hay un médico. médico por acá. Hay un Médico doctor, capilar. hay un doctor que me diga. Escúchame. Sé que tu vieja y tu viejo no solo te tuvieron a vos. A mi Creo que hermanito. en ese parto, en la misma placenta había nacido otro Tony Koshi, ¿puede ser? O un hermano gemelo o algo Me así. está enterando ahora. Mirá vos. La verdad no sé. Vos decís algo así como Un Bart, gemelo. Bart y Hugo, ¿viste? Que- Como gemelos. ¿Yo soy Hugo? No, ¿de qué lado tengo la cicatriz?
No sabía, no Primera sabía. noticia. Yo te estoy avisando que fue así. No, tu viejo, quizá tu mamá no te lo quisieron contar para no hacerte sentir mal, para que no crezcas. ¿Y qué pasó con Separado ese? de tu hermano. ¿Y qué pasó con ese gemelo? Pero viste gente que busca gente, ¿te acordás que fue Sí. un programa histórico de la televisión ¿Cómo que argentina? no? Bueno, yo creo que te tenés que manejar la emoción, los nervios, todo, porque te vamos a presentar a una persona que fue separada de tu vida al nacer. Es tu gemelo, No le creo, no le creo. Me Tony encanta. Martín. Pero pará, mi. Es el mismo. Pero es igual. No. Sueño de mi vida de conocerlo a Martín. ¿Cómo? Pero si vos sos Amigo, hermano. ¿Por qué se llama como yo? Se llama igual. Se llama... Ah, o Vos sea- te llamás como yo. ¿Pero quién salió primero? Mamá te puso a vos porque yo soy el más grande. Nosotros ¿Vos somos, saliste primero? Sí. somos mellizos. ¿Sabés por qué salió primero? Por la ¿Cómo? trompa, mirá. No, La boludo. trompa. No, pero Ahora que te veo cerca, vos saliste como 15, 20 años no, primero. no, una- Más o menos, ¿no? Estamos solar ahí. Y no. Tuvo peor vida tu gemelo. fuimos gemelos y yo nací un minuto antes que vos, entonces yo soy Pero más no- grande por un minuto. Pero vos no peleaste nunca. No, Nunca por- peleé. por- Yo- por- ese no. Para golpe que tiene. No, Para yo- golpe de la te cara impacto, es te tremendo, impacto. boludo. yo siempre te cuidé. Pero tenés todo, tenés guantes. Mira, tenés- tengo la moto, estoy tenés- haciendo una aventura. Ah, ¿estás haciendo una aventura? Sí, estoy haciendo una Un programa de aventura. aventura. Después le contamos bien, amigo. No, Mira, mira, Retuneado, che. Sí, con mi novia estamos recorriendo en monopatín todo lo que es Palermo. Palermo Sojo, En lo monopatín. estamos recorriendo los nacionales de Palermo. Después agarramos la avenida General Paz, nos vamos monopatín andaba. para el oeste, después del oeste nos vamos para Tenés Campana. cuidado, tenés cuidado en el oeste. El Está oeste es bravo. complicado, no, No, el oeste pues- es complicado. Está- Y después- Con esa vinchita, sos rulo. ¿Sabés que en el oeste sos boleta, boludo? En el oeste, ¿sabés qué? Allá los parques altos de Podestá, vos también allá complicado todo eso. Y bueno, pero Clarito, todo. estoy feliz porque... chicos, salúdense, Sí, porque no se sí, pueden como hablar. que eso Ay, el rey. Vaya unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si no, ¡Ay, ya! Los devoran los de afuera. Ah, es sacar el casco. escuchá, chicos, una falta de respeto mía no haber presentado a nuestro querido Alexis Wall. Que está... Gracias. Genio. Gracias. Ahí está, Alexis Wall. ¿Cómo va? Rebautizado por nosotros, por la acá. Bueno. Por la noche. Y me puse por vos, Alexis Wall. Y ahí llegó Ariel ¿Cómo también se con usa? su grupo de música. ¡Vamos, Ariel! También tenemos a mi amigo Martín de Volá, que está ahí en la barra. Y vamos. ¡Oh! Con Danilo está, que también fue la señorita Daniela. ¡Vamos! Me encanta tener a Daniela. Danilo, Daniela. Además, Danilo hace la música y ella la baila. Ella. Y la rompe como bailarina, es actriz. ¡Vamos! Ahí está bailando. Pero todavía no tomaron nada, ¿o sí? No tomaron nada todavía. ¿Y en serio va a dejar que tomen? No, no dejé que tomen porque no. Polaco, mandame Le ha hecho una empanada de jamón y queso, Dani. Una empanada de jamón y queso, Daniela se acopló ahí a estos dos chantas. que están- Acá hacemos negocio nada más. Es un negocio. Yesa, qué Parece quilombo. como que estuviésemos rascando la olla, porque por 2 empanadas hacemos cualquier cosa. Muy bien. Usted, faraón. Un Vamos a la aplauso vida, para vamos a la vida. Faraón. Que nada, quiero entrar un poquito en la nota del día de hoy, que seguramente nuestro querido Alexis Wall tiene preparadas esas preguntas duras, como Sí. lo indica su apellido, ¿no? Sí. Alexis Wall, Alexis, para esas preguntas picantes, duras. Pared. Yo creo que lo van a poner entre las cuerdas a nuestro pugil. Entre la espada y la wall. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! Ah, Bueno, Martín, querido, básicamente queríamos entrar a preguntarte un poquito de tu vida. Sabemos que estás recorriendo parte de nuestra provincia y vas a recorrer el país en moto con tu novia, ¿puede ser? mirá, este es un proyecto que arrancamos hace poquito y que mañana está saliendo a la luz. Creo que tenemos un ya- poquito de imágenes. Está Ahí. la presentación, me A parece. ver, si A la ver, tenemos ahí en punta, chicos. El video ahí está, mirá. Está bueno, ¿eh? Contanos sobre la marca. este, Bajen el volumen capaz un poco. se llama Compartiendo Rutas, Tony Tisi, bueno, y tenemos ya grabado 2 episodios. Este va a ser el primero que sale mañana.
Creo que lo vamos a sacar, va a ser un episodio cada 15 días. En el primero que ahí estamos viendo las imágenes, fuimos a lo que es la zona de Torkins, cerca de mi casa. el Parque Provincial Torkins, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, San Andrés de las Sierras. Y después tuvimos una ventanita y decidimos hacerlo porque sí, porque me parece que también queremos mostrar cosas, no solamente esto que tenés que hacerte 600 kilómetros para ir a visitar, por ejemplo, las esculturas de Salomone, que Sí. después vamos a hablar porque para mí es un ladri, es un ladri de la hostia, todo igual lo que hizo, recorrí como 5 o 6, todos iguales. Todos iguales son. Hay Un uno ladrón. solo que es distinto, que es el redondo ese, que era el portal del cementerio de Santo Ingaray. Escuchame, Después ¿cómo? todo igual. No, sí, Salomón es un ladri. Salomón es un ladri. Sí, Acá, sí, sí. acá lo que se deja entrever en todo lo que estamos viendo, además de un programa como una muy buena idea, que seguramente estaría muy bueno también poder llevarlo a la tele o en algún canal de cable, no sé dónde lo van a presentar. Puede ser. Tiene mucho que ver con reality, ¿no? Porque nos fueron pasando cosas. Por ejemplo, no llegamos al destino que pretendíamos llegar en el primer día y tuvimos que improvisar y terminamos haciendo noche en cualquier lado. Ay, eso es Tony, lo más ¿cómo? lindo Y eso es lo que está hay. buenísimo. ¿Y Eso dónde- es lo que está lo más buenísimo. lindo que hay. ¿Y dónde sí. durmieron? ¿En la calle? No, obviamente en Benito Juárez dormimos. Conozco toda esa zona porque soy de Dormimos la en Benito Juárez porque nos agarró la noche y la verdad que la moto de noche también queremos transmitir eso, ¿no? La seguridad, porque también está en la primera parte antes de salir, que vamos hasta Lanús, hasta el local de moto de Rafaeli, que lubricamos la cadena. O sea, todas las medidas de seguridad que hay que Todas hacer. las medidas de seguridad que hay que hacer, eso, y después nada. Ir contándole por las rutas que viajamos, cómo está en el estado de las rutas. ¿Y cómo está el estado de las rutas? Y depende, la ruta 3. ¿La 226? De Monte a la. No, la 226 ¿La está bien. 51? La 76 está bien, la 51 está bien. ¿La 2 está bien? La única que sí, la 2 sí, está La dos está impecable. bien. Tony, No, las dos. Pará, bro. Las Está dos bien. que van para el sur están bien. También- Las dos, La no tres, las dos. La 3, La tres por está eso, bien. la 3 está bien de Monte a las Flores, de las Flores Azules un Un desastre. desastre. Sí. Está todo comida cómo? por Es la más, calle. yo creo que nosotros no llegamos a destino al que íbamos a llegar porque la parte de las Flores Azules la tuvimos que hacer despacio, A de dos. verdad, Oh. porque hay muchos camiones, porque es muy malo Muy el peligroso. pavimento y una moto copia todo. Hay, Sí. Claro. hay así un pocito y lo copia la moto. Escuchá, Hay que tener ¿y cuidado. qué vicisitudes pasaron o momentos de zozobra que dijiste? La verdad que. no Nos sé quedamos qué- encajados, por ejemplo. ¿Con la moto? No. ¿Con la Bien. moto? Vos decís, boludo, ¿cómo te vas a quedar ¿Pero encajado? dónde? Nos quedamos encajados. ¿A dónde? Paramos en las cabañas de la Pachamama, ¿Eh? Ajá. que bajando de la ruta 51, en San Andrés de las Sierras, eran 3 cuadras de tierra. La moto es una Royal Enfield 450, que le agradecemos Linda a la moto, gente de, linda de moto. Royal Enfield, la moto impecable, caño. en ruta, con lluvia, impecable, pero en barro tenía cubiertas de Lisa. asfalto, Claro. lisa. Y en barro, nada, un poco más. traccionaba. Si yo hubiese podido dejar la moto al lado del asfalto y caminar esas 3 cuadras, lo hacía. Claro. Pero, No bueno, sabías nada. que te ibas a enterrar. Y sí. Agarré También está bueno por eso. Agarré una huella, la quise cortar perpendicularmente, justamente para pasar al otro lado, que era donde estaba nuestra cabaña. Y agarraste el barro Y flojo. cuando agarro así, agarro el barro flojo y hace paf. Y se claro, te en la ¿Cayeron los patinada. dos? sí, entonces quedé totalmente perpendicular con la rueda de atrás metida en la huella, en el huellón de un camión, seguramente porque era grande la huella. No. Después lo divertido fue. Sacarla. Tizi. Terminaron embarrados. Ella, ¿no? ella dice Vamos a que- Macaro, le digo. Perdón, ¿Cómo al, vos sola? al que no está Sí, viendo, yo de arriba. ahí boludo. allí atrás tenemos a Tizi que nos está contando y dice, A para ver, mí bueno, no fue vení, tan vení, contanos un divertido. poco. Queremos Tony. saber. Pará, ¿Te hizo empujar a vos? Y pero, ¿cómo? Claro. Pero, ¿y quién, Sí. si ella primero que no llegaba al cambio de arriba a la no llegaba. Escuchame, ¿dónde fue que patinaste la ruta? ¿Cuál fue esa? No, fue la entrada a San Andrés de la Sierra. Bueno, mi intendente de San Andrés de la Sierra de No. Giles, por favor, amigo, a ver si me colaboren. No. Por favor, la ruta, porque no quiero que mi amiga esté empujando la moto porque patinó sobre la ruta, por favor. ¿Vos qué moto tenés? ¿Qué moto tenés? Yo tengo una moto 450 Handshine Light. Bien. ¿Qué es eso? Es una moto robada con papeles todo trucho que se la robé acá con La calecita la sacó. motocross y enduro. Por eso no se te encaja vos. A mí se me clava, no se me encaja. Y quiero... ¿A dónde se te encaja? se me encaja acá en los bosques de Palermo, siempre se me queda patinando. Bien. Se me,
Siempre se te clava en el mismo lugar. Sí, la mía se me queda patinando en los bosques de Palermo siempre. Sí, y yo tuve una parada. Hay mucho barro ahí. Sí, mucho barro. Pará. Yo en vez de quedarme de las flores azul, yo me quedé. ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a hacer un programa con el No, narigón estamos así? todos re locos. en el barrio, che. Pará, no. Y me la rebanqué y esto me está Pará, le mandamos. Esto me está matando. Pará, estos son todos tips de nuestro amigo Nico que tenemos en común, Bien. Nico. ¿Nico Quieto? No, Niquito. Niquito. Nico, boludo. Nico. Tony. Nico, el de review. El de pasar. No entiende nada. Tenemos un amigo como Nico. Nico me dijo, cuando vayas a Martín, decirle que te quedaste entascado acá en los bosques de Palermo. En vez de ir de las flores azul, Esto es así. no, el mío, yo, en vez de tascarme de las flores azul, yo me quedé atascado de las flores a rosa, porque yo me gusta el rosa. Porque yo soy Este es el un Bien. Le gusta, Tony, yo tengo una a este le gusta pregunta. jugar en el barro, ese es el problema. A vos te gusta jugar en el barro. Te gusta colear. Te gusta colear con la moto. Tony, Mira, Tony, yo quiero No saber. lo bardeen porque tiene los guantes puestos. Después quiero ver si realmente es un koji de sangre cuando lo vamos a poner ahí adelante de cámara y quiero que te tire un par de manos. A ver si saca bien los par de brazos, latigazos. si mueve bien la cintura. Escuchame. ¿De dónde saca las Pará, manos? ¿vos querés Saque saber la quién- vincha, ¿Vos querés saber quién es el verdadero Koji? Sí. Mirá, vamos a pelear quién es Epa. educación Ay, gimnasia. Ahora sí. Ahora vamos a ver quién es el verdadero Koji. Pam, Vamos a ver quién es el pam, verdadero pam, Koji. pam. Mirá. Pam, pam, pam. Mirá quién es el Está verdadero remarcado, Koji. vale, Mirá. vale. Mirá que se lo vea. Mirá. Muy bueno. Pam, pam, pam. Se anima a Arriba, 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 arriba. te mandó. Mueve los brazos. A ver. Está caliente. Está caliente. Guarda los rulos, Koji. Los rulos, Koji. Los rulos. Ahí está, ahí está, ahí está. Trabate, trabate. ¿Cuál es cuál acá? Mirá. No sé cuál es cuál. Está muy igual estaba muy logrado hasta que se cayó la peluca. Se le voló la cabeza. Ahora, claro. Ahí está, ahí está. Bueno, escuchame, mientras se arregla y se pone el casco, yo quiero Tony. que la gallega o Alexis Wall. yo te quería preguntar cómo es generar contenido, porque bueno, vemos muchas influencers que generan contenido y esto es llamativo, hacer sobre rutas también. ¿Cómo es ser un creador de contenido dentro de lo que vos haces y que te has formado también como actor? ¿Y cómo es compartirlo con tu pareja, con Tizi? Mirá, Hay amor ahí. no, la verdad que, a ver, compartir con Tizi, estamos compartiendo la vida y entonces a eso sumarle los proyectos todavía hace Un claro. romántico, un romántico. Claro. Boludo, creo que es el sueño de cualquier comunicador hacer un programa de viajes con tu pareja de esa manera tan romántica, tan Mirá, bonita, de verdad. hoy en día, si algo que es cierto es que uno, si busca, va a encontrar un montón de contenido motoviajero. Incluso de parejas. ¿En pareja? Yo no he visto nunca. Yo tampoco. Sí, hay una que se llama, no sé si se llama, no, Yo vi perdón, los de caravana. que uno se llama El Viejo y la Vieja, y Oh. es un matrimonio que deben tener 65, más o menos, 60, 65 años, y andan cada uno en su moto, y van grabando las charlas que tienen y se pelean, y es un cago de Ay, risa. no. O sea, vamos a pasarlo, no voy a pasar, anda vos, yo me voy a quedar acá, dice la vieja, yo estoy paseando, no, pero vamos a tardar un año, dice el viejo, no, es muy divertido. Es muy bueno, muy Pero bueno. ustedes van en dos motos. Y después, no, Ay, vamos los mira. dos en la misma. Y los Después, viejos van en dos, se comunican. una, por imponer Espectacular. No, se mira en tu cámara, una cámara cada uno. Sí, tienen los Las CarPlay en GoPro. cada moto y las GoPro y tienen el intercomunicador conectado, no, es muy divertido. Hace un reality, claro. Es muy divertido y es no deja de ser un reality. Claro, claro. Claro. No deja de ser un reality. Y nosotros, a ver, hay algo que me pasa a mí, es que yo tengo una pasión tremenda por las motos. Entonces quizás se suma, incluso tengo otro proyecto también, de motoviajeros, si se ¿Qué quiere. proyecto? Contá, anticipá algo. Sí, dale, Contanos sí. un Ese es poquito. algo que quedó, que lo grabé hace... Sos un tipo de encarar cada uno de los proyectos e ir para adelante siempre. Siempre, sí. De Bien. proponerte Sí, algo sí, y hacerlo. Sí. Bueno, ese también es otro proyecto, pero que yo voy solo arriba de la moto. Y entonces le dije, le digo, che, ¿estás para que salgamos en moto Para arrancar. y vayamos a donde pinte? Y me dijo que sí, se recopó. La verdad que Tizi, si yo le digo que tenemos que ir a
revender entradas en un Boca River en la puerta de la villa, me dice que sí. Qué bueno tener una compañera así en la vida. Iba a decir, Mirá que si no yo se le digo, encuentran todos los días. iba a decir que si le digo de ir a vender falopa también va. Pero ella es muy fuerte. Esa ella es la no- que va. Dejá de tirar data. No. No me quemé. Ahí va, ¿no le decías al gemelo? ¿Qué dice Daniela? A ver qué dice Daniela. Aspecto negativo tiene que haber igual también, ¿no? Todo positivo, pero uno negativo. ¿En qué sentido? En la pareja. Claro. En el romanticismo. En el Pero viaje. seguramente que hay cosas negativas, tampoco son negativas, hay cosas que somos, ¿eh? No, sí, está loca, pero bueno, pero también- ¡Vamos! A ver, no, cosas negativas, yo creo que cuando una pareja trabaja las diferencias que tiene, las termina no cambiándolas, sino aceptándolas. Ella tiene su forma de ser, yo tengo la mía, ella tiene una crianza con su familia, yo tengo la mía, no tenemos por qué coincidir en el 100% de las cosas. En lo que no coincidimos, lo aceptamos porque ella es como es y yo soy como yo. No creo que... Escuchame, Y eso también es bonito para mí. Eso, Es pero- justamente tener esa diferencia y poder llevarla bien es lo que te hace ser una pareja Es sólida justamente. y convivir en el día a día. Justamente, Aceptar nos de reímos mucho. entrada. A ver, nosotros, y esto en el video que se estrena mañana está, en un momento, está cuando lo cuento, ¿no? En un momento estamos haciendo los bolsos, qué sé yo, y ella estaba parada así, cruzada de brazo, escuchá, estaba parada cruzada, No te da bola la cruzada de gallega. brazo, gallega, ¿para qué me preguntaba, Bien. gallega? ¿Para qué me Y en preguntaba? cuanto, Tony, La gallega te pregunta y hace una historia. y en cuanto a, lo mismo. Tony, en cuanto a la No, creación de pará, contenido. En el capítulo que sale mañana. Cuando hablamos de las diferencias, ¿no? Un momento Sí. estaba parada enfrente de la cama y yo estaba en el bolso, estaba metiendo ropa de guerra. No puse una UCI de pedo, porque Era Rambo. pero sí, porque vas a eso, vas a una aventura. Y ella estaba parada así, cruzada de brazos frente a la cama. Diciendo, Y ¿qué haces? con una bolsa, un montón de ropa así tirada arriba de la cama. Y le digo, ¿qué pasa? Estoy viendo qué 2 outfits llevarme. 2 outfits. Así me dijo. 2 outfits. La Y me dice, Mira qué te llevaste, por Pero favor, te- Los contá. outfits me parece, o sea, una tragedia. pero no Contá, esa. Una Pará, tragedia. pará. Mira, No se escucha lo que dice ella. Escuchá, no se escucha lo que dice. Tizi, Pará, escuchame. pará. Yo quiero que cuentes y la mandes al frente. puede. Contá. Micrófono para allá, Decime que se llevó un vestido para ir. Se quería llevar las botas esas que tiene puestas. No. Le digo, Por favor, chicos. Pero de aventura tenés que ir con zapatillas. Bueno, un par de secretos que llevó dos. Ahí Dani quiere hablar. Se pueden mostrar las botas. Vení, pasa. Tizi. Pasá. Si ya tuviste ¡Música, algo- maestro! La jefa. Se murió todo. Escúchame, Tizi, no te vas Llegó a la confundir jefa. de Koji y vayas a abrazar a guarda. Hay que buscar así. Él es mi amigo. Él es mi amigo. No. Tiene código el falso coche. Yo lo banco a muerte. Bueno, contame qué quería llevar de outfit acá el compañero Tony Koji o usted. ¿Quién era de los dos el que ocupaba más lugar en la valija? Yo. Pero pará, Claro, en mi sí. defensa yo dije, bueno, un outfit para cada día. Claro. Y no me dejó llevarme nada. ¿Cuántos Eso- días fueron? Abrigo. 5. Bien. No, yo me creaba. Ay. Yo en mi cabeza dije, bueno, no me deja, me llevo ropa al azar, no, me creo un outfit para cada día Preparado, y ya, listo. claro. Quería llevar pará, 5. una. Claro. Todo combinado. Pará, que tengo Ah, una que mirá. es buenísima. Tengo A ver, una a ver. una que también Por el aparece. micrófono. Venimos así. Venimos. Con cara de velocidad. Pará, venimos. Sí, sí. Yo no sé. Chicos. 70, 80. Y la escucho que dice. Escuchá, porque encima estaba lloviendo. Estaba lloviendo. y Bueno, veníamos chicos, así, Usted y empapado. ella dice. Al pedo me maquillé. Al ¿Al pedo qué? ¡Se Me maquilló! maquillé. ¡Se maquilló para el Pará, viaje! pará. Le cagaste la vida, le cagaste la vida, boludo. Boludo, pará, yo La dije, miro y bueno. tenía el coso en ese. El ¿no? Que se rímel. pone, el rímel Bien. ese. No. Así. Sí. Así. Además, adivino, fue un maquillaje un clean look. Sí, fue un clean look, literalmente. ¿Qué O es un sea, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un Dos por algo. Pará, A ver, escuchá. chicos, paren, vamos a ordenarnos. ¿Qué es ¿Qué un es un clean clean look? look? Quiero Pará. saber qué es. Y atentos, tips, clean look de motoqueros. A ver, ver. ¿yo me puedo hacer un clean look? Sí, obvio, cualquiera se lo puede hacer, pero es un poquito de rímel. Después de clean look no hay vuelta atrás. Pero pará. Vos estás bastante clean look con la barbita recortada. ¡Apa!
Yo tengo un corte de barba italiano. La del faraón. Contanos, ¿qué es un Pará, en mi defensa yo me había maquillado un poquito, tipo un poquito de rímel. Y yo dije, bueno, vamos a salir a pasear, me voy a sacar fotos. ¿Fuimos a No, conocer? yo No. sí. Fue justo el día que Encima nos fuimos a... habíamos Estabas todo embarrada. Pará, Es una boludo, nos producción, habíamos se olvidado imagina. las máscaras. La capa, Claro, las porque- antiparras. Claro. No la habíamos Sí, llevado. no. Decidimos Yo no la iba a llevarla. llevar, pero me la olvidé. Bueno, yo dije, no la voy Ella a estaba llevar. maquilladita, hermosa, preciosa, se largó a diluviar y encima sumale a eso. Barro. Está el video, sumale a eso. Yo era la llorona. De repente, bueno, llegamos, Te se co- encajó. te corrió. El señorito arriba de la moto y yo me dijo, No. bájate y empujá. No, Koshi. Hay que hacer Que no se diga, Koshi. Pará, y se mostrá maquille bien y listo. las botas Pará, que lo te que- querías llevar. A ver. Sos bailarina, Ah, mirá, como nuestra amiga también es bailarina ya. Bien, bien. Bueno, después cuando... Igual quiere decir que la mira con un amor. ¿Quién? Los dos se miran con el amor. Están enamorados. Aparte, Emociona ella. está buenísimo que las parejas se banquen en todo momento porque eso es la fidelidad real Tal del cual. sentimiento de una relación. Cuando se bancan en las buenas, en el barro, sin outfit, con, ¿cómo se llama el maquillaje? El clean look. Sin clean look, con barro en la cara, con lluvia corriendo por Pará, la... igual yo quiero por la recalcar frente. algo de que yo fui tipo 5 días desastrosa. O sea, el pelo así, ni un poco de arreglo tenía. Bueno, pero si él te Y ama me así... decía que eres- Escuchame, si él te ama... Mira, yo te voy a decir el truco para Chicos, yo pero yo tengo usé- tip. usé- Para todas usé la las misma mujeres ropa. que tengan que hacer, porque yo he hecho algunas cositas así de mochilera. Pero no me quedó claro qué es el clean look. El clean look es un maquillaje muy sutil. Claro. Entonces te pones un poquito de pestañas, Escúchame. un poquito de Pero si rubor. parecía un Un mapache. poquito, todo. Pero si parecía un mapache. Dos brazos, claro. Bueno, salió mal, mapache me era, salió Ahí mal. está, ahí está. Pará, A yo la te explico próxima qué. ya no pasa, la próxima Rimmel Waterproof. Ya capté lo que Sí, dijo, seguro. ya capté lo que dijo la gallega. Eso es, tipo 2 de la mañana que terminamos, después viene la previa a las 3. Vos me acompañás, estamos acá a 4 kilómetros de la Rosedad de Palermo. Miedo Estaba con los rosedales. Ahí no hay barro. Se quedó fijado con los rosedales de Palermo. Mira, para mí el mejor clean look, lo Me que está- tenés que hacer es hacerte lifting de pestañas antes de salir. Pero se caen, boludo, con eso. O sea, viste que te dicen, no te Viste podés la noche mojar está en por pañal, tanto tiempo. macho, Pará. cosa, todo. Vamos. Escuchá, Desafío de Titán para el próximo viernes. queremos que haga un móvil desde los bosques de Palermo. Sí. Listo. Yo te ¿Te voy a hacer. acompañás con el Che. polar? Sí, boludo. Uy, vamos, Bueno, obvio. el viernes que viene... Solamente el móvil, no se van a quedar después. No. Sí, después lo tenés que. Si nos invitan las chicas. Se van a enamorar estos El canales. viernes que viene, Sí, va. oficialmente, él me da la mano derecha, Titán, con Bolá, Ahí está. y vos, de Danilo, vamos a hacer el móvil. El titán se va a ir a encajar a los bosques de Palermo. Hoy, Yo- en vivo. ¿En vivo? Nosotros te miramos, yo te filmo, vos sabés. No Yo te hago el vaya. video. Vamos a hacer Pará, todo. pará, che. Esa. Pará, Titán, no vaya vestido así, boludo. Que me va, No, me- no, no. que tengo una imagen, Para boludo. que, claro, salí en la noticia. Tengo una imagen, Después van a boludo. decir que Martín Coche anduvo por No, los bosques de no. Palermo. Con la moto. Bueno, me estoy- La ruta, por favor, cualquier tenemos que cosa fue hacer el la otro. parodia del... ¿Cómo se llama tu programa? Compartiendo rutas. Compartiendo. TT. Compartiendo rutas por Palermo con el tiki tiki. Pará, vení, gallega. La El película. viernes que viene, Ah. el viernes que viene, el doble de Ricardo va a estar No, recorriendo los bueno. bosques de Palermo. Es verdad. Ojo. Que venga, no le tenemos miedo. Que venga. Vamos, Que venga. Bueno, escuchame una cosa, vamos a cambiar de tema. Vamos, Te me fuiste de plano. Que vuelva, que vuelva. Para mí en el próximo capítulo Bueno. que graben tienen que salir estas cositas de clean look, de me quiero maquillar, vos no te maquilles. Tenemos 2 capítulos. El segundo que hicimos, buscamos, porque justo estaba diciendo eso hoy, queremos también mostrar algo que es alcanzable y realizable, ¿viste? Para todo el que esté mirando. Y nos fuimos 2 noches a Chascomús. Una cabañita en Chascomús, la laguna, recorrimos, vimos, Escúchame. pasamos por la casa de Alfonsín. Chascomús, espectacular. Pero, por eso te digo, escuchá, ya me Se me ponen ¿cómo, los pelos de punta. cómo nace la me idea? encanta el ¿A partir de plan. ustedes o, digamos, nace a partir de una productora que les llevó No, la no, idea? no. Nace prácticamente de mí por estar a la noche colgarme mirando los videos Metal de Crisis. metaviajeros, en motoviajeros en Bien. YouTube, uno, otro, que van acá, que van allá, que van a esto. Y bueno, sí,
con el apoyo y la banca de que está haciendo una especie Bueno, de ya, producción está general en de Tincho crecimiento la Valiente. cuenta. un ¿no es aplauso cierto? para el programa de los chicos Vamos. que lo van a romper. ¿Saben por qué? Porque está hecho con amor. ¡Dale! ¿Por qué? Porque Richard trae suerte, querido. Y aparte yo traigo suerte. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer un poquito los mensajes. A ver, Te vos, leo. Maga. Ahí dice, se nota el crecimiento programa a programa. Ay, chicos, eso me gusta mucho. Crecimiento de la barba. El crecimiento de la barba del mirá, para vos esto es un despelote, no sabés lo que ha sido esto. Esto es muy loco. Mirá, la Está gente de buena la nueva gente. luna nos está mirando también. Mirá bien. la nueva. Mirá, la nueva luna. La Saludos. Nueva luna. Nueva luna. Dice, la nueva luna dice, díganle a Ariel, que es el PR, el que nos trae los artistas, que le cambiaron la cerradura de la casa. ¿Qué pasó? Ariel, te está mandando al frente, que no te quemen, Ariel. Ariel, ¿qué Están dice? diciendo los chicos de la nueva luna que te cambiaron la cerradura de tu casa. ¿Qué pasó con la ¿Puede ser? Germu? ¿Por qué te ¿Hay ganás? anécdota? No se quiere hacer cargo ¿Que usted. se ¿Te olvidaste la llave o alguien tenía la llave que no tenía que tenerla? O cerraron, Ah. o cerraron de adentro y no te quieren dejar pasar. A mí me pasó 2 veces. verdadera pareja acá. Richard, ojo, dice, Epa. dice que van a contar la historia Pará, ahora. ¿qué? Tony Coche y Tizi. Un aplauso, pasen. Tony Coche y Van a Tizi. contar la historia, la verdadera. Vení, Daniela. Dale, A ver. Pará, contá ahí está. la verdad, Tizi y Tony Cochi 2. un aplauso, Son los verdaderos. ¿Es cierto que el próximo viaje lo van a hacer los 4? Ahí está. Ahí está. Le vamos a contar la verdadera historia de lo que nos pasó a nosotros realmente en la ruta. A ver, En la ruta dale. Usted En la va- ruta 2. Era ¿Qué otra van en ruta. monopatín, ¿no? Chicos, No, mi en moto, nerviosismo. una en moto. Kawasaki 450. Contale, amiga, lo que nos pasó. Contale. Empezá. Bueno, en realidad nunca derrapamos, nunca hubo barro. Directamente nos las pegamos acá en la pera mal. ¿Sí? Nos escabiamos toda la noche. Antes de salir, Sí, acá olvidate. nunca. De fiesta en fiesta estuvimos joda. que A fuimos puro bailar sexo todo. estuvieron, ¿qué onda? Nunca conocimos la naturaleza. Estuvimos de boliche en boliche. O sea, fueron- Joda, nada que ver. O sea, nada que ver. Esto, lo otro. Pero escuchame, en venían vez de ir ahí. a conocer los paisajes, los lugares típicos de ¿Qué nuestro país. paisaje? La noche, Estaban boludo, encerrados lo que ustedes dos. Salí estaban en- mediosa, yo estaba re maquillada. era. ¿Sabes lo que era la ruta? Re maquillada, ¿sabes qué? Dame. Ay, que se me corría el maquillaje. Qué mentira que se le ¿Vos corría qué, el maquillaje. Oiga. ¿Qué maquillaje te hiciste para el viaje? Y no, yo me hice un Foxcat, olvidate. Aguante con K, che. Todo, mi ¿Qué amor. sería un Foxcat? Y hay que hacerse un buen delineado. ¿Ojo de gata? Sí, obvio. Y yo, Mira tú, claro. A ver la bota, que muestre la Aparte- bota, el calzado, Aparte, a ver. con el calor que hacía la ruta, yo tenía una zunga abajo, boludo, mal. ¿Sabés qué? ¿Es cierto, Mirate, boludo. ¿Es cierto que a usted le excita cuando viaja en moto viajar con tanga? Sí, porque ¿qué pasa la tanga? Cuando viajás, vos te la ponés de medio costadete, y va para la derecha, para la izquierda, para acá, ay, morete, y acelerá, Oiga. y chiqui. La moto loca. Pero aparte dormimos en la arena, nada, en el barro. ¿Y tuvieron sexo casual en Casual, lugares? cada por 5 ejemplo? minutos tuvimos. Sí. ¿Qué casual? Arriba de la moto. ¿Cómo hace casual si son pareja? No, pero por ahí se conocieron y viajaron después. Mirá lo que, Sí. mirá, ¿sabes lo que hicimos? Oiga. Hicimos las nuevas poses dentro de la moto, las sentadillas ¿Cómo de la moto. dentro, arriba? Arriba de la moto. Ah. Hicimos nuevas posiciones para nuestros fanáticos. Ya van a salir. ¿Y cómo sería la posición? Bien, No, pará, no podemos contar. No podemos contar. pará, pero el contenido usted va a OnlyFans. Hay cosas que no se puede contar. No se puede contar. A Emilia bailando la de la moto. Yo creo que ustedes hacen ese baile, el de la moto. ¿Vos sabés cuál es? Pará. Encima del jet ski, Ah, para sí, sí, volar, sí. papó. Bueno, pero pará, no le conté todo lo que hicimos arriba de la moto. Lo que sí Escuchame, hay que guardar un poco de privacidad. lo que sí le digo, después nos encontramos una ¿Vieron el sexo arriba de la moto? Sí. La fundieron la moto. Y por lo menos cada 2 kilómetros, ¿no? Pará, ¿qué sos? Bueno, escucha. Sí, cada 2 kilómetros. Vamos a seguir con la nota porque si no se pierde la seriedad del programa. pero ellos Me dos parece son- que no fue ese serio este programa. Son dos mentirosos ellos dos. No le no, crean. no, eso. no, Bueno. ¿Ellos no son los reales? No, los Yo, reales somos Tony, tengo nosotros. pregunta. Bueno, Ahí va. bueno, a ver, Pero, ¿para ¿qué te quién? parece este programa? No, me encanta. Bravo, Tony. Bravo, Tienes Tony. razón. Tony, Me encanta. A ver, ¿a quién no le gusta venir al circo? Bien. Pero- Tony, Bueno, eso. Tony, si Mirá lo que te, payaso, ¿qué pasó? Tony, Olvídate. Tony, si te llaman de Gran Hermano, ¿aceptarías entrar a la casa? Vos sabés que el otro día, no sé hace cuánto fue, que nos despertamos un día así y tenía el teléfono estallado y era porque habían dicho que entraba yo ese día. En realidad era Mirá. toda una mentira. Dentro de todos los nombres que aparecieron, metieron el mío, lo tiraron.
pero tengo banca de... Ese día lo hablamos y tengo banca de mi chica para que si me llegan a llamar entro. Bien, ¿tuviste algún contacto con O la sea, vos lo dejás entrar. ¿Permitido? Y que haga cualquier cosa adentro. No es cuestión ¿Hay de- contrato? No te da. Es celosa la flaca. ¿Hay contrato ahí? ¿Qué onda? Para que venga para acá a hablar. No te Venga. da miedo tanto. Vení de vuelta, vení de vuelta. Ahí va, vamos, jefa. La jefa, la jefa, la jefa, la jefa. Antes que- Ponle una silla, ponle una silla, ponle una silla. Y ya tuvimos como medio ahí un disturbio con una tal Luana. Que está Oiga. ¡Ah, ni Es mi traer amiga hermano. Luana, es mi amiga, es mi amiga. Ahí va. Me informé porque yo dije, bueno, puede entrar, no, ¿quién soy yo para prohibirle, no? Yo dije, bueno, puede entrar, pero... No. Pero el para tema- Cochi no, el se tema investigar. el tema fue así. Cuando en las redes sociales arranca a circular mi nombre como posible ingresante de Gran Hermano, la gente ponía... ¿A un poquito? Vamos a dejarle lugar a tu novio. A ver. Pero no hace falta. Un pasito para el frente. Ahí estamos, está dentro. Ahí está. Bueno, escuchá, déjame el Fernet acá. La jefa ya En está el medio, mirá. en medio de la mesa. Mirá, Ahí está. escuchá, cuando empieza a circular mi nombre por redes sociales, la gente, mucha gente ponía, uy, carne nueva para Luana, uy, Hijo Luana de no nos va a puta. dejar". Yo ahí me desquicié. Lo Y que ahí, sí. y ahí a ella le agarró un ataque de celos. Y yo digo, boluda, primero, no voy a entrar Estaba al lado porque mío, digo, boludo. no voy a entrar ¿Y porque empezaste a esa noche tiene que contestarles? con vos. ¿A quién? No, A todos. yo no. Yo tengo el consejo de mi suegra que me dice, no le des pelota, no contestes. No, si te Me enganchas caen es a pedo peor. Si yo contesto. Si te enganchas es peor. Entonces, yo tengo algo que soy re calentona, re contestona y me enojo. Tenés y pinta brava de picante vos, Sí, desgraciadamente sí. Sí. Tana, sangre italiana, ¿no? Creo que sí, soy Verducci, no sé. Ahí va La hija de Rocky, La jefa. la hija de Rocky. Soy Coche también, obvio. Yo soy del centro, pero Tauro ella es del sur. también, así que no sé. Ella la mafia de Palermo. Bueno, y... Es un kilómetro, La programa. raza napolitana. Chicos, padre, que quiero que termine de contar. A ver. No, bueno, me recalenté, yo agarré y ya, cara de culo. Sí. Entonces él me decía, ¿qué te pasa? Digo, no, que es a Luana y que no sé qué, y que tiene todo en Twitter dicen que es re no sé qué, no sé qué. Que te va a dar Que va para adelante, Luana, ¿no? Pero para vos conocés a No Luana. la conozco. Bien. No entienden que no tengo... Es que ni siquiera, No entienden que no tengo ni la más puta ni idea. siquiera, no, es que no miramos GH nosotros, no sabemos cómo es. Pero Bueno, yo entonces gran me agarré hermano. de todos los comentarios de Twitter y de Insta, porque él sube la foto de él en Instagram y ya eran todos los comentarios de, ay, Luana tiene, Luana. No hay sé que qué". leer, nena, Y no yo hay que me leer. enloquecí, me desquicié y dije, Se rayó, se rayó. Pero recordemos que... boludo, el chabón me miró como diciendo, él estaba sentado en la punta de la mesa tomando mate y me dice, estoy acá. Eso es como, No tengo el bolso hecho. Estoy acá. Bueno, El pero- ingreso es esta noche, boluda. Se eso es empezó... como cuando soñás que te ponen los cuernos tu novio que está con otro y se levanta de Pará, Pensando. Pará, Pero gallega. es un sentimiento, no puedo parar. No, pará. Coincido con Pará, ella, coincido. Bien. Y si eso también pasó. ¿Qué? Eso Sí, también. obvio. Que soñaste que te cagaba con no sé quién. Me acuerdo. Un mes sin hablar. Y te levantaste como el orto, boluda. Pesadilla, fueron pesadilla. Bueno, pero, Tizi, Che, un saludo para Gastón Reyes que nos está mirando. ¡Vamos, Gastón! ¡Vamos! Nos mandó algo de trago. Tenés que mandar una segunda tanda porque nos quedamos cortos, Pola. Acá toma mucho la gente. Preguntale a Gastón Reyes si se puede decir un poquito más o menos lo que va a pasar en Inc. el 20 de septiembre. Bueno, No tires esa. No puedes tirar esa, dejarla de ese suspenso. Pijamada en Inc. vamos a contarlo directamente. si es posible. Pijamada. Tenemos preparado un montón de cosas, no solamente para 20 de septiembre, creo que para la temporada de verano también vienen unas Perdón. grandes cosas y desafíos. Pero cuenten. Ya Charlie lo dijo, en mi programa lo dijo, ¿lo puedo decir acá? Sí, tirá. Lo del verano, el para... Que lo diga. El parador. Que El lo parador, diga. Dos Reyes Stream en Mar del Plata. Guarda, guarda con eso. Vamos. A volar hasta Mar Arena. Y Dos Reyes Stream en Mar del Plata. No solamente el parador. Nudista. Creo que reabrimos Inc. en Mar del Plata. Guarda. ¡Vamos! El faraón lo hace. El faraón lo hace. Todos te creemos. todo Te este creemos. equipo viene a Mar del Plata. Te creemos. Parado, aplaudiendo. Ahí va. Al lado de la Bueno. foca. Yo quiero ver esa imagen.
imagen del faraón con su gorra de la noche tan pañales todo el día, cuero. el Fucsia. collar en cuero y me imagino con un shortcito. Con zunga. Zunga no, pero shortcito muy cortito, todo el día. maloco. Fucsia. Sí, Fucsia, naranja y la toalla colgada de acá y todo el día así. Bien grasa, Lo bien van a grasa. confundir con el Bien guardavidas. grasa, me imagino, ¿no? Sí. Tipo un Tano bien... Sí, Tano sí, que sí, devora. sí, gracias. Zumba naranja fluo. Y Sí. es Soy más, un león herbívoro. me no atrevo a te decir que creas. tiene que estar un poquito más panzón. Más panzón. Un poquito más Con panzón. 50 pirulos, boludo. Pero un poquito más panzón para estar más acorde con el como está. Con mi panza. No, como te está describiendo ella. Escuchá, sí, yo quiero que Alexis Wall nos ponga otra vez en vereda con respecto a la nota, a la entrevista, porque se ha perdido absolutamente la serie. Y el único serio acá es Has usted. participado, bueno, en el Hotel de los Famosos, tuviste una exposición, no sé si en ese momento estabas con No, Tizi. no. Bueno. Con Tizi estoy desde febrero. Pero pará, igual pero entendemos que tiene siendo un teniendo pasado. esa exposición que igual es totalmente ¿Cómo estamos de diferente luz? porque ese programa iba grabado. Qué complicidad ¿Cómo tienen. tomarías entrar en hermano? ¿Te bancarías esa exposición? ¿Compartirías con los chicos en la casa? Me divertiría, me cagaría Ahí de está risa. ¿Te escribiendo gustaría Gastón. entrar? Sería muy... Mar de la Full, dice Gastón Reyes. ¿Qué dijo? Se te quiere Tincho, dice. Grande. Pero no dijo nada. Sí, Mar de la Full, Pero del dice. 20 de septiembre no dijo nada. Del 20 de septiembre decía algo, Gastón, dale, papá. Ay, no, yo no sé. Sí, algo. ¿Te gustaría entrar en hermano? No, a ver, yo soy un chabón que le gusta trabajar. Sí. Soy un chabón que Va- le va gusta para tener adelante. proyecto, Te quiero, sos un meterle capo, a te quiero. fondo y creo que Gran Hermano hoy es una gran oportunidad para generar distintos trabajos. Un trampolín. Vos vas, es un trampolín, vas, te metes ahí y cuando salís yo tengo mis objetivos, yo tengo mi norte. No es que salgo de ahí y me aparece un tipo para poner una verdulería, una cadena de verdulería y digo, sí, dale. No, vos sabés dónde Pero vas. además, ¿cómo yo le tengo Yo pega? te veo, yo te veo, Yo de sé verdad. las cosas que me Yo te gustan. veo. ¿Cómo le pega a Telefe Stream un programa de viaje de motos? Gran laburo Puede de ser, todos. Sí, Tenés claro. a Marley por el mundo, tranquilito, Sí. en avión, no sé qué, y A ver, ustedes en moto. nosotros cuando arrancamos con el proyecto de Compartiendo Rutas, mi idea siempre fue llevarle a la gente a algo que esté la gente mirando y diga, che, yo lo puedo hacer. No llevarle Miami, llevarle Europa, no, llevarle algo que diga, che, yo puedo agarrar la ruta, la ruta 76, es la idea. Es la idea, ¿entendés? Escuchame, Yo te digo, y la es la gente idea. sigue escribiendo ahí, no sé qué dicen, gran laburo de todos, me gusta cómo llevan los tiempos del Bien. La programa. gente hoy está full. Nada se hace pesado. Dormimos bueno, está en bueno. Inc, Y por dice. ahí la nueva luna sigue diciendo, Ariel, hay un camión de sodero en la puerta de tu casa. No. Pero no tiene espadas cargadas. ¿Y qué está tomando? ¿Champán usted acá? ¿Qué le trajo? ¿Quién le trajo champán? ¿Quién le trajo champán a usted? El polaco. Y a usted le trae, a mí no. Bueno, Ferne. Yo, O gracias. sea, estamos en otra liga nosotros. No manejamos los mismos tiempos que usted. Che, A mí Richard. me alcanza. Sí, yo Yo gracias. no me quejo. Yo gracias a Reality de ellos, que los sigo por YouTube, por todas las plataformas digitales, empecé... Usted estuvo tomando mucho que se No, le- no, tengo Esto la... es bueno, me mordió en boludo, el labio dale. anoche, boludo. Me mordió en el labio acá anoche y te la tengo en el labio. Cuando se cayó de la moto, dale, boludo. Se le caen las babas, No, señor. no sé. Me mordió en el labio anoche y no puedo hablar bien. Está mordido. ¡Asqueroso! No, boludo. ¿Quién te mordió el labio anoche? En Palermo, me mordió en el labio. No le importa nada. Pará, en serio, boludo, pará. Vamos a hablar en serio. No. En serio. Todo sucede en Palermo. En Palermo, todo sucede. Vamos a hacer un vivo de la semana que viene de Palermo. No, gracias a ellos yo agarré la bicicleta y empecé a hacer las aventuras en bicicleta. Entonces yo por el barrio estoy haciendo un cama bici. ¿Entendés? Entonces recorro el barrio, el paradero, el peluquero, todo mi infancia de vuelta en bicicleta. Pero usted se Gracias, salió. gracias Pero a ellos. escuche, ¿usted se salió del personaje de Tony Koji? Sí, porque ahora tengo que hacer otro, boludo. Ay, Bueno, ¿se va preparando con el otro entonces? Sí, Titán. pero pará, entre personaje y personaje me dijo el polaco, mi amigo el polaco y Gastón. Dale, Ya empezó a Luca. chupar la media. Es un Mis chupamedias. amigos. Son tus amigos. Sí, me dijo que entre personaje y personaje me toma media hora de descanso por convenio. Por convenio. Tengo que descansar. Está nervioso. Bueno, vaya a cambiarse, vaya a cambiar. Todo suma. Dani, hermosa, queremos verte. Vamos, Dani, cámara ahí. Vamos, que desfile. Pasá. Y ahí nos pone Jefferson Portela, muy entretenido de principio a fin. Muchas Gracias. Jefferson, gracias por mirarnos. Gracias. Jefferson, De buen verdad, nombre. chicos. Comen, Bueno, ¿y vos cómo la pasás comen, cada vez que comen, venís comen. acá al programa, Dos Reyes? ¿Lo venís a acompañar al programa de él? Sí, siempre.
Bien. Sí, yo me cago de reír, se me pasa re bien. ¿Sí? Sí. Está bueno el streaming, Para ¿viste? locos. Sí, me encanta. Está ¿Sí? muy lindo. Sí, la están rompiendo todos. Y aparte lo hacemos... Sí, igual este es mi favorito, ¿eh? ¿Eh? Me- Pañales, no me puedo dormir. ¡Afuera, afuera! La noche está en pañales, me puedo dormir. La luna está bailando, yo me quiero divertir. Está la noche en pañales, me quiero divertir. Y la luna está bailando, yo me quiero divertir. Camina solo por las calles. Bien. La chiri- Es un shot de energía. Ahí está. Pero está bueno, está bueno. Somos re espontáneos ¿Viste? y atravesamos cualquier tipo Es que de está buenísimo tiempos. eso, además garpa un montón. Sí. O sea, yo, desde mi experiencia, ¿no? Yo, Tiziana, No, a mí me aparte, pasa que ella miro es actriz, mucho. ¿sabías? Y bailarina, Y la estuve bailarina. ya Tizi bolindeando por que- ahí. Pará, igual, pará. Oh, se Ah, pudrió bueno, ahora. ¿Te gusta el mío? Claro. No, Se puso celoso. Imaginate. Ay, no me puedo dormir. Está en pañales, me puedo dormir. Y la luna está bailando. Bueno, listo, basta. Sí, ahí, sí, basta. te Mire, bancás. mire. Se está preparando un nuevo personaje, el Titán, que es un grosso. Basta de chuparle la media al polaco y a Gastón. Te van a llevar a Mar del Plata, tranquilo. Mandame un saludo a mi amigo Mariano Yudica, que es mi Oh, y otro, pará. Dale. A Nico Quiato también. Nico Quieto, Mariano Yudica, son mis Pero Nico Quiato le chupa la media y no te contesta los mensajes, dale. Nico Quiato te hubiera vendido más rápido dale, amiga. que mi ex a mí. Lo bloqueó. No, pará, tengo una info importante para todos los fanáticos del PRODE como yo. Paraguay está ganando 1-0. El pro. Paraguay está ganando 1-0 Paraguay. Paraguay. De Ya que Paraguay nos metimos acá. en el tema, me gustaría de Nico Quiato que nos pongamos un poquito serio y que Sí, opinemos. pará, sí, qué quilombo, Quiero que opinemos con respecto, también vos quédate, Tizi. Se dividió quédate. el país. Quiero que opinemos con respecto a lo que pasó con Flor Peña y después voy a contar una anécdota de que cuando me tocó a mí, de un personaje grosso, contar que había muerto y cómo hice yo para no cometer el mismo error que Flor Peña. Bien, vamos a decirlo. Vamos a decir qué pensás vos, Tony, que sos el invitado. No, mirá, a y mí me empezamos parece- por vos. ¿Qué lo que se mandó Flor Peña al aire, si es culpa, responsabilidad de Nico Quiato, de Luzu, de los productores, de la falta de rigor periodístico? Hay dos partes también. Perdóneme, pero yo Prepárate una pregunta. yo le tiro toda la bolsa de culpabilidad a Flor Peña. ¿Sí? Sí, toda, porque Pero no es periodista, Martín, por eso. es por eso. Entonces, ahí vos estás dando, vos solito das la vuelta. No, por eso. Vos si vos te haces cargo de algo que te queda grande, es muy probable que cometas un error así. Lo que pasa es que por lo general todo... No, pero está bien lo que digo. Creo Sí, que está bien. Boca, que supo dar la cara, o sea, si bien no es periodista y trabaja en el medio hace muchísimos años, ¿Quién? Flor Peña, y creo Claro, que pero- tiene- No, sí, es comunicadora social. es Perfecto. comunicadora social, No, pero es actriz. fue la única que dio la cara, fue la única que dio la No cara. tiene formación Y, periodística. pero obviamente, ¿cómo no? Sí. Pero ¿cómo no va a dar la cara? Bueno, pero digo, fue la única, pero también se le Es lo a la mínimo. producción mandó al Tenemos el video para verlo y reaccionamos con respecto al video, chicos. mínimo que El tiene video que de hacer. Flor Peña. Creo que lo tenemos preparado en punta para poder verlo y poder opinar No cada puede uno. ser así. Vos también, Tizi, preparate que vas a No. opinar, vos Maga también. Y yo, con respecto a lo que dijo Tony, en parte estoy de acuerdo, en parte no. También estoy de acuerdo con vos, pero ¿qué pasa? Ser actriz no es que No. cualquiera se sienta y hace No, por televisión. supuesto que no. O que hace Pero se streaming. hizo cargo, eso Mira, no- Acá, lo bueno de este Pero ¿cómo streaming, no se ¿sabes? va a hacer cargo? Lo bueno de este No, no, streaming, pero ¿sabes hay qué que no se es? hace cargo, Que la realmente, mayoría se lava las manos. tiene rigor periodístico porque todos, casi todos, formamos parte en algún momento de la televisión y hacemos periodismo en serio, como Pizarro, no sé, el Gallego Fernández Llorente, Tony Cosci, que también ha hecho conducción y comentarios Sí, en deportivo, boxeo. Sí, que lo hace con mucho rigor y aparte con una caracterización espectacular. Son muy buenos y lo he visto con Alejo, te he visto miles de veces, amigo Gracias, mío Juan. Alejo también. No. No, me parece. No, pero eso no es apurarse o no. Yo ahora voy a contar cómo es el procedimiento, pero quiero que me digas vos entonces qué pensás. Mientras se prepara el video, a ver, Alexis. Ahí está. Disculpame, Alexis. Misterioso y misterioso.
Escucha, no quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. No es así, Freezer. no es así. De morir el papá No de es así. Lo escupió, lo Pero vomitó. ¿qué pasó? ¿Qué Se data murió, ahí? Se podría haber muerto. se mata sola ella, se mata su carrera o parte de su carrera o lo que sea, solamente por tener la primicia. No es Se va a así. tener que ir. Por la desesperación de querer contarlo. Y a veces vos tenés que manejarlo. Estamos en pleno mundial, se va a tener que ir. Vos fijate la cabeza de ella. No. ¿Entendés que Bueno, la siguen embarrando? tocar algo? ¿Quieren armarse para...? Sí, me encantaría. Che, fake. ¿Qué pasó? Eso íbamos a decir, chicos. Ahí llegó. está. Y ahí Hay un empieza montón de con- rumores en A ver, todos yo creo lados, que se está tiene un escribiendo en poco de Twitter, risa no está nerviosa en un confirmado por momento. ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas. Porque Yo quiero que me digan en el chat qué piensan de Florencia Peña mientras estamos viendo la reacción del video. Chicos, bueno, Chat, los ahí leemos. con el video sobre Florencia Peña, quiero que me digas vos, tu punto de vista, vos, Tizi, y después Martín, y después yo, si quieren, si les interesa, cuento cómo yo manejé de un peso pesado. Está buenísimo, eso está buenísimo, eso está bueno como para un saberlo. peso, con un peso pesado como Sandro. Nada más y nada menos que tuve que contar que se había muerto. Pero bueno, dale. Yo creo que obviamente está súper mal que cualquiera hoy en día tome un micrófono en mano y quizás no se mide las consecuencias de cómo comunicar. Florencia Peña en este caso se equivocó realmente. Obviamente puso la cara, pidió disculpas, no se escondió, es lo que corresponde claramente, pero de alguna forma es como que dio la cara. Cualquier otra persona hubiese no dado la cara y no hubiese hablado y ella está arrepentida. Y yo creo que también hay una persecución contra Florencia Peña, como que se la cuestiona siempre por cada Igual cosa se que tira hace. tierra encima. Sí, obvio, pero igual todo tiene un se porqué, hizo ¿eh? cargo. Está mal lo que hizo en dar la primicia, Lo en mandó al frente a los contarlo. productores. Y también a los productores. Lo mandó al frente de los Y productores. mandó eso al no se frente a hace. los productores. Eso no se hace. Ella ya pidió disculpas, obviamente. Creo que por ahí no fue de mala leche. Vos porque le querés hacer una nota a Florencia Peña. No, estoy hablando de verdad, en serio. Pero está mal, obviamente. Y siento que cualquiera tiene hoy poder con un micrófono cuando no se debería hacer así. Para eso están los que estudian, como vos, como yo, como Y como yo Ana. estudié 5 años para recibir. pero- Yo estudié periodismo deportivo. Obvio. Tenía la posibilidad de hacer la articulación con periodismo general. Total. Hice periodismo general y después hice la licenciatura en la Universidad del Museo Argentino. Obvio. Y también veo la otra parte hice de periodismo Nico. en la Hice la Universidad mejor de Complutense todas. Hice la mejor de todas las. Y veo que también. Pará, hice la mejor de todas las universidades. Bien. Que es la de la calle. Esa es la Y también veo por parte de Nico Quiato que hoy, si bien hoy habló, es como que se quitó el tema de encima y tiene muchas preguntas para responder, Él ¿no? tiene que responder más que nadie. Sí, totalmente. Es como que se la dijo, bueno, esto es así. ¿Saben por qué, chicos? Porque tienen que empezar a ver 2 Reyes Stream por in. ¡Qué luso! ¡Basta de luso! Y no es la primera Acá hay vez. rigor periodístico en cada uno de los programas, con Martín Colle, con Yo ya Pizarro, estoy- número 1. con Rigoli, con ya- Yudica. Yo ya estoy averiguando cuáles fueron los 10 sponsors que se le cayeron para traerlos para acá. Él dijo que era mentira. Dijo que era mentira. ¿Y por qué? Pero ¿por qué va a decir que es verdad? Y claro, porque ¿Por qué lo va a reconocer? ¿Terminaste ahí? No, pero y creo que él debería de contestar preguntas y creo que se sacó de encima todo el problema. tema. Y, Más como y ya cabeza no es de la tema. primera vez que pasa algo en Luzu, varias veces Che, y a consecutivas todo esto, se mandan. ¿alguien pensó en Marley? yo pensé en Marley. Dicen que Marley vuelve. Lo Marley dejaron allá. no sabe qué pasó. Dicen que Marley volvería ahora cuando vuelva del mundial seguiría con el programa. Eso es lo que dicen. Yo hoy escuché que Marley iba a hacer programa, lo dijeron en América, creo que lo dijo Martín Salwe, si no me equivoco, que mañana mañana o esta semana iba a hacer alguna intervención desde allá, desde América, Sí. con Luzu. ¿Y qué pensás, Gallega, puntualmente con lo que pasó con Flor? Mira, yo pienso que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vamos, Vamos con Spider-Man. frases hechas. Gracias, Spider-Man. Y entonces, ese gran poder lo tiene tanto Flor Peña como el canal de Luzu. Un canal que tiene en un programa que es recontravisto. Tampoco es que tengas una parrilla de 30 programas. No, tenés 4, 5. Y ese programa tiene 200K, 300, 400, 1000 montón, reproducciones un montón. Son 2 al puntos de día. rating, más o menos. Entonces, si vos ya estás aspirando justamente a tener 2, 3 puntos de rating, a hacer un canal de televisión de difusión masiva, porque se compara y es equivalente. Tenés que tener comunidad de seguidores. y tenés una gran comunidad, se convierte en una responsabilidad social. No es como Total. si yo con mi prima de Córdoba me hago un stream Yo que creo me ven 100 yo personas. creo que el streaming a Nico Quiato lo sorprendió y que no está preparado, no tiene espalda suficiente como para poder soportar lo que generó y lo que creció ese streaming. Por eso mismo. Entonces, tenés que ser consecuente. Y se habla mucho y se debate mucho sobre que las personas que están en streaming no tienen formación.
constantemente se habla de esto, que Acá no en Dos tienen Reyes la datos. tenemos. Claro, y Llega los viernes encima. y la respuesta, me parece, en general la respuesta a eso es una soberbia por parte de los streaming. Entonces, básicamente que tienen que poner a gente que esté adaptada y que esté formada para liderar y para mantener esos espacios. Si sos ya casi tele, actúa como la tele. Un aplauso para la gallega. Me falta un poco Próxima candidata a diputada, la señora Maga López con Arreazu. Bregman, con Bregman. Yo sé cómo opina Tizi y quiero que digas lo mismo. Sí, obvio, ¿no? A ver. A ver, pero no las condiciones. No, las pero yo no. sé cómo opina, que no sé. No, ayer lo torturé. que no En se la achique. merienda de Habana como media hora hablándole del tema. Yo estaba re indignada. Pero es que sí. El peor caramel que me tomé en mi vida. Cuente lo que quiera. Yo, a ver, coincido con todo lo que están diciendo, pero a mí me pasa de que yo consumía mucha tele, ahora estoy más con el stream, pero siempre, toda la tele, siempre todo el tiempo decía, no, se murió tal y después era mentira, o anunciaban o anunciaban embarazos que después la persona la terminaba perdiendo, entonces es como que siento que le están matando a Flor por algo que cometió un error, sí. Salió la mina llorando, habló, se defendió. Sí, está bien. Ella lleva todo por el lado político, banca de Mbappé porque no sé qué. Bueno, sí, también. Por ¿Sentís que hay una supuesto. persecución contra ella? Pero sí, boludo, no. O sea, sí. Por supuesto, pero hay un montón de figuras públicas. Dale el micrófono. Hay un montón de figuras públicas que no las atacan tanto como a Flor. ¿Entendés? O sea, Flor Peña siento que tienen un ensañamiento desde hace un montón. Hace un montón. Entonces es como que no la dejan que pase uno. Yo lo único que voy a decir es 100%. No sé si es porque es mujer, es porque es Flor Peña. Con Porque relación es a lo que está mujer diciendo, libre y de izquierda. Pero con si un relación a hombre lo que está viene. diciendo vos, yo voy a decir, sí. cosecharás tu siembra. Está bien, está perfecto, sí, lo entiendo. Pero no puede ser que. No se van a pelear acá, por Boludo, favor. pero pará. Chicos, por favor, vinieron juntos, están haciendo muy románticamente un streaming o un video, no sé qué. Terapia de pareja de ellos dos. De viaje, la Me ruta cagó del porque la moto, llave con la- amor, todo. la llave- Miren que ya se peleó una pareja acá. La No llave. quiero que se pelee otra. Boludo. No, paren que Pero la pará, llave del escúchame. departamento lo tiene ella. Un ejemplo, o sea, capaz no es lo mismo, pero Pepe Ochoa anunció el embarazo de Martín, el de Gran Hermano, Martín Q, lo terminó perdiendo, lo anunció antes de tiempo. Está bien, pero... Flor salió, está bien, pidió perdón toda la bola. Flor salió anunciando una muerte que la chequearon en Twitter, se lo pasaron por cucaracha, no estaba seguro, sí, estuvo ¿Quién era? como ¿De el quién orto. era la muerte? Del papá de Messi. Flor Peña, Ah, cuando Flor salió a Peña, decir- pensé que decía Flor Viña. No, Flor Peña. Capaz dije ¿Por qué Flor decía Viña. Flor nada que Viña? ver. Pero bueno, nada, siento que la ¿de qué están Flor matando hablamos? y están haciendo de algo re chiquito algo gigante. Igual, Siento que es No es algo, una Yo voy a dar mi muerte. punto de vista, pará. El No, punto de no, vista no, de pero Daniela. tienen tanta Tenemos el cizaña. punto de vista Sí, de obvio. Daniela, a ver qué dice Creo Daniela. que, bueno, yo no soy periodista, obviamente que todos tenemos que tener las formas y la comunicación para, en este caso... Ponchamos a Daniela, chico. A ver. ¿Se escucha? Sí, vos Siento que no Bueno, tuvo tacto igual. Un tema súper Eso sí. masivo, obviamente, que para mí lo que más pegó fue la forma en la que ella, porque es como que escupió Tal cual. algo que es totalmente... Sí, sí, sí. que es totalmente falso. La forma, no es que tampoco tuvo tacto. El comportamiento... Es que lo decía casi riéndose en un tono Entonces también. eso nos chocó a todos, porque no es que dijo, quiero darles una información que me está llegando, que quizás... o sea, no la dibujó tampoco, es como que tiró algo... Sí, sin estar re la chequeado. forma... Estaba nerviosa y se nota legua. Yo no creo que ella se quiera reír de la muerte, de ninguna muerte y menos de esta en concreto. ¿Usted, Danilo, qué piensa? ¿Tiene alguna formación? No. Para mí es como que sí se equivocó. Bueno, dale. Pero habla. Es un tema muy sensible darle, hace más en este momento del Mundial con Messi y todo, ella dijo, un momento tiró como que Messi se volvía, como diciendo, Messi no va a estar. Esas cosas empecé como que... Y yo lo vi, lo miré un par de veces y vi que dicen, no sé si fue tan lo hizo como con una... Para mí la risa era media... No sé si fue de nervios la risa. No sé. No me terminó de cerrar, como no cerró su gesto, su forma. ¿Tiene algún punto de vista? Sí, para pienso que el tema, lo que estabas diciendo, Tizi, es cierto. ¿Cuántas veces pasó en la historia de televisión? Sí, claro. Pero la están esperando, Sí. más con el gobierno, hasta el presidente tuiteó sobre el Sí. tema. De todo le Están dijo. esperando, Caputo dijo. estaban esperando que haga alguna de El esas. presidente dejemos se de hablar cuelga de de la cualquier boluda cosa porque esta, quiere que dijo. saquen el foco de lo que realmente está pasando con el Sí, gobierno. señor de Venezuela. Faraón, Sí, sí, señor sí, Faraón, sí. un aplauso. Y es el primer mentiroso, el primer difamador, el primero que da datos falsos muchas veces y que difama. O sea que
hasta acá. Puntito en la lengua. Dijo, dejemos de hablar Escuchame, de la quiero boluda. saber el punto de vista con respecto al tema que estamos tratando del señor Tony Cosci. No, yo creo que ya lo dije. A mí no me gustó para nada cómo abordó la situación Flor Peña. Una mujer que tiene mucha experiencia, que si bien es actriz, es comunicadora social hace mucho tiempo, tiene programas, va, viene, está en la tele, está en los medios. Me pareció que tomó un tema tan delicado con una persona que aman el 100% de los argentinos. No es el Diego. Al Diego lo amaban y lo adoraban. Es pasión. Sí. A mí con Diego me pasa algo. Y había otro grupo de gente que no lo bancaba. No, a Messi lo quiere todo el mundo. No hay una persona que no lo quiera a Messi. Y tirar semejante noticia y seguirla con, ahora Lionel se va a tener que venir y no va a jugar el Mundial. O sea, con total... Con liviandad total, Como, absoluta. mira, a ver si estás de acuerdo. Como yo dije ayer, perdón, para mí sucedieron también una serie de catastróficas desdichas. O sea, muchas cosas que se ¿Qué encadenaron. dijiste ayer dónde? En un programa que vine. Opa. Me Está vendiendo. Mirá que yo me entero de todo. Vos no te olvides que yo soy amigo de los dueños. Está con la suegra de Heredia. Con la suegra de Heredia. Mirá que te vi, ¿Me viste al Sí. aire? ¿Qué te ¿Le pareció? preguntaste No, sobre... no te vi al aire, vi ahí unos cortes, una venta, una previa, algo. ¿Y qué te pareció? Te está poniendo celoso. Le dijiste sobre la obra ¿Hubo que fuiste a venta? ver. No hubo venta. A vos te lo fueron a decir. Te lo fueron a decir directamente. Así que me está metiendo los cuernos. Estoy metiendo los cuernos. Esto me voy a tomar venganza. Pero yo soy leal acá. Ah. 100%. Vos pensás esto. Le Mirá, yo voy a hacerle una pregunta a Me Tizi. están apurando. Escúchame, yo le voy a hacer una pregunta a Tizi. ¿Cuál es el mejor programa de todo el streaming? La noche está ¡La noche está en pañales! Escuchame. Esta noche en pañales. No me tenés que dejar crecer. Vos estás creciendo sola. ¿Pero quién te dio el Vos. ¿Quién dio el ingreso a este lugar? Vos. Bueno. ¿Le preguntaste sobre Gonzalo Heredia Están o no? emocionando. ¿A quién, a mí? No, yo le preguntaba a Daniela Cardone. vos. Yo le preguntaba Vos a que sos Daniela. picante, le preguntaste Escuchame, sobre... para, no cambiemos de tema. Que fuimos a verlo el viernes en la obra de teatro. Están en una charla aparte. ¿Te acordás el otro día? Están en una charla de amigos. Una cosa es que venga... ¿Te acordás en el Muy bar? bien. Una cosa es que venga a otro programa, otra cosa es que venga a otro programa en tu programa. No, pero esto es así siempre. Suele saltar como... Mirá que miro ahí. Ay, ay, ay. El polaco. ¡Polaco! Mi amor. Polaco, Richard me está celando por haber ido a Polaco. la previa. Queremos al cantante el polaco. Ahí está. Queremos que antes que termine el programa nos des algún adelanto de lo que puede llegar a venir en el verano. Y algo que estaba adelantando Martín Cosci acá, que dice que el 20 de septiembre va a haber algo. ¿Vos No estás sé, al tanto de que el 20 de septiembre va a pasar algo acá? dice... Bueno, Dicen. ahora venía a contarlo, pero previamente terminaste más o menos con la idea de lo con respecto a lo de Flor. No, que me pareció que estuvo mal Florencia Peña. Sí, estuvo Ya mal. está, estuvo mal. O sea, dentro de toda la vuelta. Y me parece que lo correcto es que se haga cargo. ¿Cómo no se va a hacer cargo? Se hizo cargo. ¿Cómo no se va a hacer cargo? Chicos, Está obligada a hacerse cuente, cargo. ¿Quieren que cuente Chicos. lo que me pasó a mí? Por favor. A ver, contanos la de Cacho. ¿Cacho dijiste? No, de Sandro. Sandro, perdón. De Sandro. En la puerta del diagnóstico, en el mismo lugar donde está internado el papá de Messi en este momento, que se está haciendo exámenes exhaustivos con respecto a una enfermedad que está padeciendo, que dicen que es bastante delicada. Pero más allá de eso, me mandan a hacer un móvil a la puerta del diagnóstico porque se corría como reguero de pólvora que aparentemente Sandro había fallecido. Pero nadie lo había comprobado y nadie lo había tirado al aire. Me mandan a mí a cubrirlo. Llego uno de los primeros móviles que llega ahí al lugar con el móvil, con los viejos móviles satelitales, las Sí, camionetas claro. esas grandes. Llego hasta la puerta y me dice Patricio Malagrino, gerente de noticias en ese momento, me mete presión y me dice, Ricardo, averiguá, a ver si se murió o no. Yo digo, ¿qué hago? Yo quería mostrarme. Hacía unos 15 años que estaba en el canal y quería marcar un poquito la diferencia. Entonces me mando por la guardia, le digo al de seguridad por el lado del garage, que era el sobrino de Roberto Sánchez, que venía del interior. Y, sí, le mostré el documento. Le mostré el documento. ¿Vos sos Sánchez apellido? No, Breotini, nada que ver.
Pero, tenía que ver, digo. pero a la hora no, pero escuchame, a la hora del rigor periodístico, uno tiene que atinar a hacer cualquier cosa para tratar de no quedar pagando al aire. No, sí, seguro. Entonces, si vos no tenés la fuente para consultar 2 o 3 fuentes y después poder lanzarlo al aire, yo voy directamente a hacer la investigación de campo. ¿Cuál es la investigación de campo? Llegué hasta el lado de la habitación y hablé con la mujer de Sandro. Cuando la vi llorando, dije, listo, ya no hay nada más que preguntar. Me volví, salí a la puerta y conté al aire lo que todos tenían pánico de contar. Estaban todos los móviles y yo estaba ahí. ¿Pero le preguntaste a ella o solo la viste llorando? No, la vi llorando y la hablé con los sobrinos de ella que estaban alrededor y el hijo de ella. Y me dijo, sí, falleció Roberto, qué sé yo. Me fui, yo le dije que mi viejo estaba internado ahí a dos habitaciones. Mentira. Al de la entrada le dije una cosa. Lo mismo hice para entrar en Canal 9, pero bueno, después lo voy a contar. Eso no creo. Me voy a la puerta, tengo que hacer el móvil. Patricio Malagrino, que nos metía presión, que era el gerente de noticias de Daniel Haddad. Me dice, ojo con lo que vas a contar porque te volvés para acá. ¿Qué voy a contar? Bueno, salgo al aire. Bueno, tengo que contar, lamentablemente, ha fallecido Roberto. ¿Cómo? Por el retorno, volvete para acá, estás echado. Hijo de puta, volvete para acá. Le digo, termino con mi alocución, termino contando lo que sucede, qué sé yo. Encima, mientras te están gritando al oído, Sí, son lo peor. sale el doctor Sin, que lo tengo que señalar, que hoy labura en La Nación Más, que se lo voy a decir, y si cualquier cosa vamos a los archivos, está todo grabado, y me dice, no, Ricardo, no puede ser, yo soy íntimo amigo de los dueños del diagnóstico, y es imposible, yo me hubiese enterado antes que vos si Roberto estaba muerto. Cuando termino de hacer la primera salida, chequea al doctor Sin después de lo que yo digo al aire, y el dueño del diagnóstico saca el comunicado oficial del diagnóstico que Roberto Sánchez había muerto. No sabían cómo pedirme disculpas, cómo pedirme perdón. Me pidieron 3 veces más que salga al aire. ¿Sabés cómo estaba yo? Como galleta en el agua. Lamentablemente, mal por la pérdida del ídolo de mi viejo Roberto Sánchez. Pero bueno, así se cubre una nota y se arriesga una situación. Ay, me encanta esta anécdota porque a mí una profesora que nos remarcaba un montón en la facultad cuando estudié periodismo en la Complutense nos decía, chicos, se chequea mínimo con 5 fuentes. Una banda, pero bueno, ella decía 5 y al final de 5 bajás a 3. Y siempre decía, y es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero a la fuente hay que ir. Y nos ponía el ejemplo del hospital. Decían, ustedes tienen que averiguar algo y van a entrar al hospital diciendo, hola, soy periodista, no sé qué. No, te colás en el hospital porque sos o enfermero o familiar o lo que sea, pero te metes al hospital a buscar el archivo. Y cuando tengas la información, tenés la fuente. Tuve que contar a mi viejo, que en ese momento también estaba vivo, tuve que contar que había fallecido el ídolo de él. Pero bueno, me dolió. De hecho, tengo varias notas con Sandro, una que me firma un CD, el último de poemas cantados, recitados que hizo en el Museo Nacional, que lo hizo con un tubo de oxígeno y con una máscara dándole aire porque no podía respirar. Y cuando entré, esto lo voy a contar, pero bueno. Cuando entré al camarín a hacer la nota, ¿quién me está llamando en vivo? Gastón. ¿Qué haces, Gastón, querido? ¿Estuviste escuchando la anécdota que estoy contando al aire en vivo? Gastón, me está celando, Richard. Uy, se cortó. Ay, se cortó, no, te llamó sin querer, boludo. No, sí, está llamando porque seguramente se acuerda de la anécdota que estoy contando de... Bueno, pero más allá de eso, un ídolo total, Sandro, y así se cubre lamentablemente una nota. Bueno, pero vos fíjate hasta dónde tuviste que llegar para poder decir, che, murió Sandro. Claro, no lo leíste en Twitter y dijiste, ay, che, se murió tal. No, yo no iba a decir cualquier bestialidad al aire, sino comprobaba algo en primera mano de lo que estaba sucediendo. Y yo tuve que llegar por lo menos hasta el llanto de la familia y lamentablemente mentir antes de quedar mal yo al aire y tener que decir cualquier cosa. ¿Entendés? Es que no se puede. Hay que chequear. Y de todas formas, yo no me quiero dejar quedar sin decir que me parece que lo de Flor Peña es la punta del iceberg. Entonces, todo lo demás es una responsabilidad que existe y que se tiene que hacer desde ya con el stream. Fin. De informar bien. Tiene que haber regulación de los medios. Está bueno también saber, justo lo que iba a hablar. Hay que tener rigurosidad periodística. Y acá, si nos sobra algo en este streaming, 2 reches de stream por ahí, es rigurosidad periodística. La mayoría de todos los conductores tenemos formación periodística. Así que dejen el uso y vengan para acá. Hoy yo mandé un videíto que es Mariano y justamente hoy hablando de esto. Lo tienen que saber todos los conductores y lo tienen que saber toda la técnica, lo tiene que saber el productor.
No sé si lo queremos ver por ahí, pero igual ya está dicho. Igual es pueden esto. hacer una modificación en el manual de estilo si lo llegan a hacer acá, porque mi programa es medio outsider, ¿viste? Aguante Mariano Yudi. ¿No? Es medio outsider. No, pero está bien. Nosotros Siempre vamos... violando las normas. No, pero es que nosotros no vamos a... Está muy Nosotros tenemos claro que no vamos a dar una primicia de ese calibre. Entonces, No, y si la Ya tengo está, que, el y manual si de la tengo que estilo dar, es voy a este. tocar toda la fuente antes de largarla. por eso. Bueno, chicos, escúchame. Yo no sé qué vas a hacer vos, pero ahora tenemos un grupo musical que la rompe de cumbia. No sé si Yo salgo con una bailarina, ¿qué voy a hacer? ¿Pero te vas a quedar o te querés? Salgo con una bailarina, ¿Te ¿qué voy a hacer? querés quedar un rato más? ¿Qué voy a hacer? Quiero que te quedes. ¿Te vas a quedar? ¿Un ratito? ¿O te vas? Me, No sé. nos quedamos, no ¿Te sé. quedás un rato? Si a vos te estás en tu programa Preguntale preferido. a la jefa. La jefa. Además, la después... jefa. La jefa. Preguntale a la jefa. Y además después vamos a ir al reservado ahí que tiene el señor el polaco. Ay. Reservado, qué antiguo, se me cayó la sota. A la mesa, a la mesa, a la mesa. La mesa. Para, el señor no. Reservado de mi época eso. El señor No, reservado era para otra cosa. Una mesa es una cosa. Pará, sí, reservado para igual coincido, reservado es otra cosa, ¿o no? es otra cosa, boludo. No, pero pará, reservado. En España, un reservado es lo que acá es la mesa. Un VIP. Yo banco. No, la No, mesa la acá misa te es otra- sentás a la tomar misa- algo. Mirá. Me pongo nervioso. No, me pongo. No, me pongo Escuchame, nervioso. sacale el Fernet a Cossi, por favor. Polaco. Otra cosa. Pará, La verdad, Ricardo. muchísimas gracias por ser mi presidenta del club de fans. Seguramente te vamos a asociar con mi vieja, que son las dos. Las dos, viste que mi vieja sale, Nos ponemos escribe. como el fan de Wanda acá, tipo, en la noche tan variada. Fan de Por favor, Narigón. Escuchame, vos tenés que sumar. Narigón acá. Vos tenés que sumar de boca en boca a todas tus amigas del teatro, los artistas, todo. Que el mejor programa de Dos Reyes Stream por Inc., además del de Tony, es el mío. O si quieres seguir con tus amigas, están invitadas un día a previar acá. Gracias, Tizi. Lo dijo la gallega. Vos, Tony, te quedás. Vos, ¿Están Tony, viendo? Sí, pero si ella... ¿Por qué se despide? No tenemos lugar para meterlo. Dale, bueno, yo me quedo. Ahí viene Angie. Bueno, pasate para acá, pasate para acá. Paso para acá. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo el polaco, a Gastón de Rodríguez. Aguante el polaco de Inc. No te registran. No tenemos lugar. Chau, tomátela. Yo llegué a los No, medios. te quiero, está cada vez mejor. Che, Ricardo. Sí, Ricardo, papá. Yo llegué gracias a los medios a mis dos padrinos, a Mariano Yudica y al polaco de 2-5. Gracias, polaco. ¿Cómo de dos sí? Está borracho. Se rayó el compa. Escuchame, usted que tiene pinta de jugador de fútbol, ¿a qué se dedica? Yo me dedico en los bosques de Palermo a reclutar. Otra vez con la voz que de Palermo. Es personal trainer. Usted tiene la capacidad de hacer por lo menos con esa pinta que tiene el jugador de fútbol, un poquito de jueguito al aire en vivo. Sí, porque tengo mi coach acá, mi bailarina que me enseñó a practicar. ¿Cómo se llama usted? Venga, pase, un ratito. Tiki Tiki. No, pero ¿cómo? Pájaro Claudio Canilla, Paul, ¿cómo? Claudio Paul Canilla. Canilla. Bravo, Claudio. Canilla. Canilla Claudio pinchada. Paul Canilla, es verdad. En realidad es... Lo único que no me gusta es la pelota. No, esperá, polaco de Boca. Y acá Tony también. Ay, me encanta. Boca, yo te amo. Boca. Siempre Yo que mi sigo- corazón. Aguante Messi. Dale, pájaro. ¿Vos sos de River? Pará, el polaco de River, boludo. No, hoy se hizo de Boca el polaco. ¿Cómo se llama usted entonces? Yo soy el pájaro Paul Canilla. Paul Canilla. Paul Canilla, sí. Y se me quedó trabada. Sabés que mi viejo le dije que gire, pero no gira. No gira. Bueno, no importa. No importa, sí. Escuche, ¿y usted para jugar al fútbol, cómo anda? ¿Bien? Primero, antes que nada, estoy muy enojado con Scaloni. ¿Por qué? Porque no me llevó a la selección. ¿Pero Con- cómo? ¿Usted estaba en duda para ir o no? No, en duda. Yo entrené muchísimo acá en Inc, abajo. Es cierto que Mi estaba casa. En la barra estaba entrenaba. entre Mastantuono y usted. Estaba entre Mantantolo, que fue una figurita que no pagó ni 2 pesos con 50 gracias a Gallardo. Y yo era una futura promesa Pero Mastantuono- gracias pero a Mastantuono Costa. tampoco fue al Yo hice Mundial. las inferiores. Tampoco lo llamó Scaloni. No pagó nunca. Mantantolo lo vendieron y se lo sacaron de encima Yo quiero tu gracias a figurita. Gallardo. Bueno, A Claudio Paul Canilla le dicen que es el hijo del viento. ¿Usted hijo de quién es? yo no soy hijo del viento, yo soy hijo del rayo. Buena. Yo soy un rayo. Yo te digo la verdad, entrené muchísimo. Quiero agradecer a mi coach, ahí mi bailarina, que estuvimos haciendo gracias a ella. Coach, pero Sí, mi coach. ¿Usted de fútbol tiene coach a una bailarina? Sí, porque algunos pasitos, Y vos unos tenés- pases me enseñó ella. ¿Podés pasar, por ver, favor? a ver. Vení, ¿podés, por favor? Tirate un paso, Daniel. Ella, vení. Sí, mi bailarina, vení. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le da Muéstrelo. tanta participación a Daniela en la noche de hoy? Porque es mi coach. Vení, Dani, por favor. Es mi manager. A partir de hoy, mi manager. Hola, Dani. bailarina. Bueno, yo tenía que tirar ¿Usted lo unos. conoce hace mucho a Claudio Paul Canilla?
Lo conozco Hace rato. Hace rato, sí. Hace rato. No es No, Canij. qué piquito, qué hincha pelota, boludo. No es Canij. No, qué piquito, qué hincha pelota. ¿Usted tiene novio, Soledad? No. ¿No era Daniela? Era Daniela, ¿no? Eso lo sabe el guión, Soltera. ¿Usted tiene novio? No, estoy soltera. ¿Y le gustan los jugadores botineras? ¿Le gustan los jugadores de fútbol? Y, Yo estoy empezando. ¿viste? Ya hay que confesarlo, Mirá, ¿no? yo estoy empezando. Vio muchas cualidades, vi que tiene proyección para jugar en Europa. Que muestre. A ver, bueno, ¿qué muestra? Bueno, yo te voy a mostrar lo que ella me enseñó. A ver. Permiso. Quédate al lado. Quédate al lado mío. Mirá, ¿qué está? Allá adelante. Allá adelante me pongo bueno. Va, no sé si. No, para que no sé si da el tiro. Acá da. Mirá, ahí da. ¿Estuviste con algún Ahí jugador de queda, esperá. fútbol? ¿Qué va a hacer? ¿Poquito con ella? No, esperá. Me toma ahí la cámara ahí. Sí. ¿Cuántos jugadores es la pregunta? No, ¿cuántos jugadores? ¿Ya debutaste? A ver, haga jueguito. A ver. Esperá, vos esperá. A ver. Ay. Uno. Esperá, y ahora. Uno. Bueno, uno. Te amamos. No, Pero pero escuche. qué jueguito. Pero escuche, eso es de madera. Pará, Es de madera terciada. Esa canoa. No tiene Es más duro que yo para hacer jueguito. A ver. No me rompan el decorado. Ahí está. Le quiere dar participación a la señorita siempre. ¡Opa! Bueno. Escuche. Dani, una pregunta. ¿Vos tenés a veces hacer jueguitos, cosas así con el balón porque con algún truquito porque conociste a algún futbolista? Ya pregunto. ¡Oh! Que le den el micrófono. ¿No tuviste a ninguno? ¿Ni de tercera división? Soy el primero. Bueno, chicos, vamos a imprimirle un poquito de seriedad al programa porque tenemos una invitada impresionante. Chicos, lo invito a que vaya a entrenar y aparte tiene la camiseta de la selección. Le va a tener que agregar un número más, me parece, si Dios quiere. No vamos a anticipar nada porque bueno, no queremos ser yetas. No queremos ser yetas. Le afanaron la canilla a Claudio Paul. Tomá, acá está la canilla. Bueno, la va a presentar a usted, a la señorita que va a deleitarnos con sus temas. ¿Tiene preparado todo para venir? ¿Estuvo calentando la voz usted? Mientras bien. Está calentando las cuerdas vocales con champagne. Pero preparaba a presentar. Pará. Vamos a darle un fuerte aplauso a la cantante del momento, la que nos va a llenar el piso de sazón. De Angie y la estación. La otra estación. Ídola. Ay, me encanta. Ojo, Acá estamos tus Lo fans. primero que te voy a decir, Angie, es que te saques esa gorra y te pongas la de La Noche Está en Pañales. No me puedo dormir. ¿Cuál es el estilo? Un champán para Ángel. Toma, Tizi, este para vos. Le tiramos la torre a Tizi, la gorra a Tizi. Esta la revoleamos también, tuki tuki. Che, No, Angie, pero- me encanta tu ¿Estamos? look, me encanta tu outfit, tu Ay, bueno. energía, me gusta mucho todo, divina. Un gusto, a ver, que me dejen compartir este espacio con ustedes. Vamos así más que para yo estoy acá. feliz. Vamos más para A acá. ver, ¿Vamos para acá? Nos acomodamos. Ahí vamos. Ya viene Angie. Bueno, Angie, contanos un poquito cómo empezás con tu carrera musical y por qué el nombre del grupo que tiene La Otra Estación. Bueno, esto lo arrancamos antes de pandemia. Después vino la pandemia, o sea, listo, no pudimos hacer más nada. Arrancamos porque cuando estábamos por llegar a Chile, hicimos San Juan, Tucumán, Chile. Estábamos por llegar a Chile. Bueno, por problema de mi enfermedad, o sea, tuvimos un parate y dijimos, ¿y ahora por qué no arrancar? La Otra Estación sale de que no sabíamos dónde bajarnos, ¿o no, productor? Entonces estábamos, ¿dónde nos bajamos? La otra estación, y la otra estación queda así, y bueno, y ahora ya está. La queda Otra así. Estación era ponerse una meta a corto plazo para poder seguir superándose día a día ustedes. Dijimos, tenemos que arrancar. ¿Sí? Es ahora y no paramos. Es el destino. Bueno, ¿Cuál es tu Angie, enfermedad, perdón, cuál es tu enfermedad de la que hablas? Un tumor en el pecho. Un tumor en el pecho. ¿Y cómo estás ahora? Perfecta para arrancar. ¿se Perfecta para superó seguir. o lo estás en la lucha?
¿Se superó o está en la lucha? Estamos en la lucha, pero siempre superados. Mira, lo único que te voy a decir es que caíste en el mejor programa, en el más positivo de todos. Olvídate. Que te va a despojar de todas esas cosas Es el pastor. grises y feas que trae el demonio. Te va a liberar porque acá somos súper excesivamente positivos. Chau, Satanás. Olvídate. ¡Chau, Satanás! Tenemos Tenemos al pastor. ¿Dónde está el pastor? El pastor la va a Chicos, bendecir a Angie. Paren. ¿Tenemos un pastor? Paren, búsquenme al pastor que quiero que le dé su oración a nuestra compañera Por acá. favor, sí. Por El favor. pastor, te pongo en contexto. No sé si vos conocés al pastor. Sí, conoces al pastor. Perdón, qué falta de respeto. Bueno, el pastor es el pastor de la selección argentina de fútbol. Que tenemos conexión con él desde Miami. Y sale Apa. en exclusiva en muchos programas de este Están canal. dadas ahora, ¿eh? Oh. Están dadas ahora. Están dadas, ¿no? Las Están bendiciones. dadas, están dadas. Amigo, Ah, en Dallas. amigo de Tony y amigo del Narigón que lo trajo. Amigo de ellos dos, yo lo conocí acá y es una persona que tiene una energía que es excelente. ¿Lo Les da tenemos en punta las o lo podemos bendiciones a sacar? la selección, es realmente el pastor de la selección argentina. Che, fue- Así que te va a dar energía. Así que está acá. Bien, bien. ¡Oh, desde Miami! No. Ah, está Claro, llegando ve que a está el Dallas. pastor. ¿Tenemos al No, dice que pastor está en llegando vivo? a Dallas. Entra en un ratito. Bueno, continuamos con la entrevista de Angie entonces. Bueno, dale. Bueno, Angie, contanos, entonces, de dónde viene esa pasión por la música? ¿Cómo arrancaste hasta llegar hasta acá? En realidad mi papá era uno de los cantantes de Los Ángeles Negros, o sea que mire vengo que familia de musical. cuna. Bueno, y después, como siempre, uno canta en la iglesia, en las parroquias, que la guitarrita, que qué sé yo, y bueno, hasta que dije, bueno, ¿estamos o no estamos? Y acá estamos. El pastor está en Dallas y volando en un avión, así que no ¿A lo vamos dónde a está? detener. Ay, ¿Sentiste apoyo de tu familia, apoyo de tu gente? ¿Fue algo que se fue dando? ¿Cómo sucede? Y el apoyo viene de la gente, o sea, yo manejo mucho lo que es TikTok, o sea, agradezco a la gente de TikTok que está siempre conmigo, que me dicen dale para adelante, y a veces, obviamente, uno tiene eso de decir, nos caemos un poco, pero no, esto hay que seguir, sea como sea. Hay que ser Por siempre eso, paralela. Hay que usted con- remarcar Sí. las subidas para mí, no las bajadas. Siempre. O sea, usted que es un ejemplo de superación, que desde muy chico también vio cómo se superaba, no solamente usted como deportista, sino la dura vida que tuvo que atravesar su papá para llegar a Sí, ser campeón claro. del mundo 3 veces, ¿no? 3 veces. Por eso, ¿qué tiene para decirle a la señora o señorita, no sé, cuál es su estado civil? Pues para el que quiera que esté Para casada, los- estoy casada, para el que quiera que esté soltera, estoy... ¿Cuál es su punto de vista con respecto? No, siempre para adelante. La única manera de progresar en la vida y de lograr las metas y los sueños de cada uno es yendo para adelante. Sacando- Sin importarte sacándose la absolutamente gente- nada. La de lo gente que está- negativa de al lado. Sí, o si no, usarla. Tipo, ¿viste el arte marcial absorbes. que hace Steven Seagal? Sí, Que jiu-jitsu. usa lo negativo, lo usa a su favor. Bueno, Jiu-jitsu también. No es jiu-jitsu. La otra vez Aikido. Aikido. Es aikido. Hacer la fuerza del otro. Usar usar la fuerza oponente a tu favor. La otra vez fui a ver Rocky y en un momento al final. Parate, dejame que te Vos tenés que hacer. Déjame ¿Qué que te tiene que ver con el jiu-jitsu? Nada que ver. Con el aikido. Estábamos hablando de los sueños. Cuando terminó la obra siempre da unas palabras Nico Vázquez y él decía que está bueno soñar, pero los sueños hay que trabajarlos en Obvio, cierta más forma. vale. Y ahora vamos a hablar del anclaje psicológico, por ejemplo, de lo que utiliza Enzo Fernández en los partidos, que se pone la cinta que dice Enzo Niño. Enzo Niño se pone. Entonces, cuando él se va de eje dentro del partido, que hay muchos deportistas que lo usan el anclaje psicológico y anímico, por ejemplo, en su momento, Rafael Nadal, que se peinaba, se ponía el pelito atrás de la oreja, se desprendía el calzón de la cola y todo. No, eso antes de sacar. Sí, bueno, esos son anclajes que usan los deportistas. ¿Vos usaste en algún momento algún anclaje? Algo? Seguramente de manera inconsciente. Yo tengo anclaje para mi profesión, pero vos como Yo deportista. estoy seguro que de manera inconsciente ¿Qué hacías, he por utilizado y de manera inconsciente. A ver, uno siempre busca. Ay, escucho algo. ¿Quién está? No me diga que está el pastor. Pero si está ¿Cómo está? Vamos todavía. Escuchá bien. Todavía estoy en el avión, mirá. Estamos en el avión. En el privadito. ¿A dónde está
está yendo? Contanos un poquito, pastor. Cerca de Dios siempre. Está bien. Cerca de Dios, muchachos. No hablo muy fuerte. No hablo muy fuerte porque hay mucha gente acá, ¿viste? Escuchame, Pero ya pastor. llegamos. ¿Dónde Sí, estás ahora, pastor? ¿A dónde llegaste? a Dallas, donde juega el lunes. Y estás El lunes juega la Argentina acá. espectacular. ¿Estás en el hotel? ¿Estás en un bar? Arriba del Ah, avión en el, está. en el avión, perdón. No, ahora, Te la ahora estoy arriba presentamos, del pastor, avión. está en otro programa. Lo que pasa, Vamos todavía. escuchá, ¿viste quién está a la izquierda mía? Tony Koshi. Sí, los dos, se juntaron los dos fenómenos. Sí, Tony Koshi y el doble de Tony Koshi que está ahí, que es ¿A dónde estás, pastor? el titán. Son fenómenos. Escúchame, está todo preparado para una fiesta. Por los datos que me dieron, ya copamos Dallas. Sí, o sea, ¿no? Dallas está explotado. ¿Qué capacidad tiene el Dallas. estadio? Aproximado. El estadio creo que tiene unas 80.000 personas, che. ¿Y cuántos argentinos vamos a meter ahí? No, y hay 100.000 argentinos hay acá fácil. ¿Te puedo hacer Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta, pastor, tipo de Sí, periodista? amigo. ¿Que podés no saberla o podés...? Sí, yo creo que sí, pero quiero que me lo confirmes vos. ¿Puede ser Dale, que a en ver. el estadio que se juegue el lunes es el mismo estadio donde Argentina cayó contra Bulgaria en el Mundial 94? Vos sabés que ya me mataste. Es muy buena la pregunta, pero Estuve estudiando demasiado. Vos sabés que me parece que sí. la Tenemos tengo una que buena noticia chequear. para eso. A mí me parece que sí. Escuchame, tenemos una buena noticia para eso. Que esta ¿Cuál? selección y Messi están rompiendo absolutamente todos los récords. Y están dando vuelta todas las estadísticas. Claro, sí. Vos viste lo que pasó después de salir campeón del mundo. Por lo general la selección pierde el primer partido. ¿Qué pasó con esta selección? Ganó 3-0 con un desempeño impecable de Lionel Messi. Total. La verdad, amigo, que fue tremendo. Hizo 3 goles, algo histórico. Está como uno de los goleadores natos de este mundial y de todos los mundiales. O sea, no de este. O sea, Claro, está como ya el número 1 de marcar goles en el mundial. Mete uno más y quedó primero. No es impresionante, Está Leo, bien. es impresionante. Está primero, pero está con Klose, con el alemán. Están primero los dos con el alemán. Un gol más y queda único, 16 goles solo. los dos. 16 goles los dos. Exactamente. Claro, 16 pero por goles eso los te dos. digo, donde ahora más el lunes mete un gol más y chao, se lo comió a Klose, porque Klose ya está cortando el pato ahora, ¿me entendés? Entonces, Klose está ya está, ya se lo come. Klose está haciendo salchicha alemana. Klose está cerrado ya. Claro, está close. Escuchá, ¿y lo viste jugar a Cristiano Ronaldo? ¿Lo viste? ¿De dónde se conoce con Martín? Con Martincito y de la vida. Dios, siempre Dios. Escuchá, ¿lo viste jugar a Cristiano Ronaldo? Tiene 2 pies izquierdos Cristiano Ronaldo. No, Escuche, pastor, acá no me creían que usted llegó a la mano de 2 Reyes Stream Porín de parte del narigón, de acá de Ricardo, de Richard. Obvio, amigo, fuiste el contacto ahí, el que me llevó al camino. Maestro total, maestro. ¿Sabe por qué nos juntamos? Porque Dios quiere que en el destino todo sea positivo, sea para adelante. Y además quiero que le mande un mensaje a nuestra compañera que está acá atravesando una enfermedad de la mejor manera y de la manera más positiva para salir de ella. Quiero que se presente ella, que la saludes al pastor. Hola, pastor. Angie. Bendiciones, ¿cómo Angie. está? Cantante, pastor. Qué bueno, ¿y qué le está pasando? ¿Qué problema tiene? Intentamos, yo siempre como digo, la música sana y la música salva. Así que mientras estamos haciendo música, creo que vamos por el buen camino. Pero contale cuál es tu Amén. problema que estás Amén. Tengo un problema oncológico, ya fuimos operada y vamos por otra, y van por otra, pero acá estamos. Hay que seguir, vamos. Vamos a hacer una oración para que Sí, Dios la sane. ahí va. Eso, ponga su mano ahí donde tiene el problema. Tenga fe. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que todo problema oncológico, enfermedad, todo lo que no sea Dios, echamos fuera a Satanás en el nombre ¡Fuera! de Jesús. Y que pueda haber el poder de la sangre de Cristo y que Dios la sane. Por el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Vamos, fe. Vamos, vamos. Ay, te emocionas. Tenga fe que Dios la va a sanar. Amén. Tenga fe.
Estábamos Para dudando, Dios no hay Pastor, nada de que usted imposible. iba a salir al aire o no, porque Gastón me decía que estaba arriba del avión. Pero amigo, mirá Gastón- cómo está. Mirá. Sí. Ah, ¿está por despegar? No, aterricé recién, mirá. Recién. Impresionante. O sea, estamos llegando a Dallas. Sí, ya llegamos a Dallas, ya. Vos sabés que el pastor siempre está arriba del avión, arriba de un Ahora, elefante, ¿qué ubi- siempre con dos reyes. Pastor, usted sabe que Angie empezó en el coro de la iglesia. Ya me fui. Empezó en el coro de la iglesia. Es otra muestra más, ¿no? De todo lo que une y a todo lo que te lleva la iglesia misma y la fe, la casa del Señor. Amén, qué bueno, la felicito. Muy bueno, muchos empezaron en la iglesia, muchos. Y después Dios los va guiando, ¿no? Pero no está mal cantar afuera de la iglesia porque la gente tiene que conocer a Dios. Mi hija también canta afuera de la iglesia. Entonces la felicito. Vaya a llevar el fuego de Dios a todo lugar, hermana. No tenga miedo. Un aplauso. Nombre del Señor, a evangelizar. Pastor, seguramente debe estar por bajar del avión, no lo queremos molestar más, pero es un grato orgullo para mí poder tenerlo en mi programa y compartir con todos la palabra del Señor y que seguramente le va a seguir trayendo suerte a la selección argentina y además la ubicación que tiene en el estadio, la verdad que es una envidia sana. Una envidia sana. Una cosa de loco. Una cosa de loco esa suite. Invitado por FIFA, ¿no? ¿Sabés cuánto salió? El valor más o menos te dijeron lo que salió, ¿no? No. ¿Cuánto? $250 por 3 horas de partido. Yo quiero Esa estar ahí. suite que tuve. Yo quiero estar ahí, Sí. Pastor. Si yo voy a Miami o a Dallas, ¿usted me invita al palco con usted? Sos más que invitado, amigo. A comer salmón y a mirar la selección. Con todo, vamos. ¡Vamos todos! Pastor, le tengo que hacer llegar la gorra de la noche, está en pañales para que le dé a los jugadores y para que se quede una usted también. Por favor, mandame una, amigo. Mandame una sin falta. ¿Eh? Pastor, ¿Eh? ¿usted cree que podrá ver a los jugadores y darles la bendición en algún momento? Siempre. Dios siempre está. Así que tranquilo que esa bendición siempre está en el nombre del Señor. Ay, por favor, por Pastor, favor. ¿cuál es su pronóstico para este próximo partido del día lunes? 2-0 ganamos. 2-0. Bien. 2-0. Goles, se anima a, Eso es un montón. Sí, sí. 2 goles de Messi. En el nombre de Jesús. Vamos, por más. Está arriba. y uno de los dos de cabeza. Cualquiera, ¿no? No, ya es demasiado. Bueno, ojalá de cabeza. Con los pies. Con el pecho. ¿Le podemos hacer una pregunta con Y el no. pastor? Hola, pastor, amigo, ¿cómo anda? Claudio Paul Canilla. Hola, hermano, Claudio ¿todo Paul bien? Canilla. Hola, amigo, ¿cómo anda? ¿Qué hace, pájaro? ¿Cómo anda, pajarito? Escúchame. Bien, ¿vos? ¿Viste en ese que tenés el de 250 lucas verde ahí, el lugarcito ese que conseguiste? Escúchame, ¿no podemos hacer una instalación de agua para llevar una canillita por ahí arriba? Hacemos un sponsor, algo acá con mi amigo Koji. Tiene la canilla ahí. Tengo la canilla, mirá. Mándamelo que vamos a ver qué podemos hacer. ¡Vamos! Olvídate, arriba. Gracias, Pastor, te quiero mucho por estar siempre bancándonos. Chao, Te quiero lo- mucho y suerte para mañana. Bueno, ya estamos mañana, ¿no? El lunes. No, 2 días quedan. El lunes, sí. Así que mañana salimos desde el FanFest. Mañana fanzone acá, le mandamos Todo. toda la información. Que Dios los bendiga. Te paso Los un quiero dato. mucho. Te paso un dato que no sé si estás al tanto. Paraguay le Dale. está ganando 1-0 a Turquía y quedan 10 minutos. Vamos, Paraguay. Muy bien, ¿eh? Paso un Felicitamos dato, al hermano así, Paraguay. Al pasar. Al Qué pasar. bueno, qué bueno. Gracias, Pastor, por Vamos, todo. Un abrazo grande. Chao, Pastor. Genio. Chao, hermano. Chao, que Dios lo bendiga. Chao, chao. Chao, pastor. Bueno, ¿te gustó el mensaje del Pastor? Sin pensarlo, ¿viste? Sin ¿Salió? pensarlo. Mira, el dueño del streaming me dijo, va a ser difícil que salga porque está viajando en avión en este momento para Dallas. Y sin embargo, Dios quiso que se conecte y que te dé un mensaje a vos. ¿Qué significó para vos? Porque te vi que se te llenaron los ojos de lágrimas. Nada es difícil, nada es imposible. Por algo suceden las cosas. Por algo sucede, o sea, no iba a salir, está acá. ¡Vamos! Bueno, y Decimos ahora, familia, y ahora así con que- la bendición de Dios, con esa mano que te puso en esta enfermedad tremenda que estás atravesando y que estás saliendo adelante, gracias a tu fuerza espiritual y a la fuerza de Dios, quiero que nos deleites con tu tema. No sé. Vamos, Angie. ¿Tenemos algo en punta? ¿Tenemos el tema en punta para escuchar? Ok. ¿Cuántos temas nos puedes cantar, Angie? ¿Cuántos temas Una tenemos? banda. Dale. 3. ¿3 tenemos en punta para alargar uno atrás de otro o vamos cortando? Corta. Ok.
Listo, dale, vamos con ese entonces. ¿Con el primero, Anchi? No sé, vemos, dale. Lo que Dale. te salga. Lo que haya. ¡Arriba esas palmitas! ¿Cuántas veces te perdoné, traidor? Te perdoné tantas veces que me has cansado, ya no te entiendo. Te perdoné las mentiras que por quererte callé fingiendo. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. Y en tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta. ¿Cuántas veces lo vamos a perdonar? No te perdono más, no te perdono más. Te perdoné tantas veces las aventuras que me escondías. La falsedad de tu cara cuando decías que me querías. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. Que tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta. ¡Esa que se armó! ¡Cumbia! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otra? Vamos que se picó. ¿Se picó o no? ¿Se picó? ¿Canta otra ya? Ay, ¿cómo suena esto? No tengo ni idea cuál será, pero bueno. Esto es en vivo, esto es en vivo. Claro, no, me falta, me está faltando acá. Tenemos el otro tema en punta para que pueda cantar Anchi. Este es un tema nuevo. Presentamos el tema nuevo. ¿Te equivocaste? Para todos aquellos que se fueron, quisieron volver. Se equivocaron. Vamos, que sigan, que sigan, que sigan. Decime el nombre que se lo diga. Escúchame, Dani, para vos. ¿Pensaste que ibas a volver? Habíamos acordado que no ibas a regresar. Otra promesa más que no supiste respetar. Pero qué bueno que viniste. Ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos, decirte lo que pienso. Por ejemplo, que ¿Se habrá equivocado, Dani? te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarte. Exhibiste como siempre lo importante. Tu estrategia infalible pisoteé. Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte. Resulta que nadie es indispensable. Y planeabas regresar como si nada, con tu cara de perdón. De bueno que volviste, tenía muchas ganas de decirte que no. Vamos, temita nuevo, próximamente. Próximamente. No sé, pero que la sigue, la sigue. Dijimos, vamos a mostrarle la puntita y nos lleva tontero. Estás acostumbrado a lastimar sin intención. A jugar con las palabras, las personas y el amor. Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarte. Te quisiste ser como siempre lo importante.
¿Cuántos se equivocaron? Te reíste cuando hablamos de extrañarme. Te quisiste hacer como siempre importante. De estrategia infalible pisoteé. Te equivocaste. Pensaste que siempre iba a necesitarte. Pero resulta que nadie es indispensable. Planeabas regresar como si nada, con tu cara de perdón. Qué bueno que volviste. Tenía muchas ganas de decirte que no. Muy bueno, chicos. Espectacular el tema. Espectacular el tema de Angie. Siempre con alguna reprimenda para los hombres, ¿no? Y sí, porque los hombres se portan mal, ¿o no, Ángel? Vamos a defender. Sí, vos tapate el oído. Dale, che, vamos a defender un poquito el gremio, loco. Dale. ¿Cómo se portan mal los hombres? ¿Las mujeres no se portan mal? Sí, claro que sí. Menos, pero menos. En silencio. No tanto. Las mujeres se portan peor que el hombre, pero se callan la boca, no cuentan nada. Porque somos más Sí. estrategas que los hombres. Sangre fría, me lo está confirmando. No, ¿sabes lo que pasa? Que las mujeres la hacen una vez y la hacen bien, pero los hombres todo el rato van la hacen picando una y vez, la hacen picando y bien. picando. Mira la cara de Richard. El hombre se No, pisa. lo- comenta nada, Richard. Y después se indignan encima. Ellos, en realidad, yo creo que muchas veces como que son hombre. súper enamorados, pero van ahí picoteando, jodiéndole la vida a la mujer. No. Y la mujer llega un momento en que se cansa y dice, ahora voy yo Ay, con ¿cuándo? todo. Pará. Gallega, ¿no querés contar algo? Digo, Claro, sí, el dolor que tenemos. Me falta Chicos, disculpen que terapia. nos interrumpa. Seguramente tenemos otro tema para deleitarnos de Angie. Pero antes que nada tenemos a nuestro amigo Martín de Volá. ¿Qué hace ya está acá. Que además te hace ver la realidad de otra manera. Porque una vez que te pones esa gafa, tu vida cambia absolutamente. Miren lo que son esas gafas. Cantame otro tema que no diga que me equivoqué. Hay anteojos. Le damos otra oportunidad. A ver qué lente tenemos. ¿Qué lente tenemos para Angie? ¿Aceptás o no Pará, aceptás? esos Angie? lentes tienen que ir con un piropo. Angie, cada vez que te escucho, pienso en vos. Pienso en vos. Me encanta tu voz. Me encanta tu voz. Me encantan tus sonidos. Me encanta tu belleza, sonido, tu belleza. Pero con estos anteojos vas a volar toda la vida. Pero con estos anteojos te hago volar toda la vida. ¡Genio! Entregá, dale, entregá. Puede que no, pero es que después tiran de boquita y decimos, le pasa. No, me deja. Ah, bueno, te deja. Bueno, pero este es el comienzo, para que lo vayas Entregá, pensando. Martín. Fue elegido especialmente. ¿Me saco la remera? No, los anteojos. Acá todos se quieren sacar la remera. Bueno, a ver, quiero ver las gafas. Contale tu estrategia para. La noche Fue hot. elegido especialmente Acá para significa. Pusieron la música. Abríselo, dale, abríselo. Permiso. Ponga música sexy. Vamos, esto es para las artistas Para las artistas de verdad. Espectacular. Me vuelvo loco, mirá lo que es eso. No, impresionante. Pará, vienen con trompita los anteojos. Ahora te toca a vos la Automático fue automática la trompeta. Escuchame, ¿y tenemos anteojos para Martín también? A ver. Ah, esa tiene, está abierta. Tocayo. Narrador yo también, no. A ver. Piropo para Martín. Martín querido, Martín, querido. con esos ojos tan hermosos. Con esos ojos tan hermosos. La única gafa profesional La única gafa profesional está en Argentina. que está en Argentina Son de volar. y son de volar. ¡Piquito! A ver las gafas. Martín de Volá quiere ir de copiloto. Eso con la moto, ¿sabe qué? Vuelan solo. Vuelan. No, mirá lo que es. ¡Ah, qué anteojo! Impresionante. Viene con trompita también. Bien, Impresionante. Escuchame, aquellas personas que quieren
contactarse con Volá o que quieren armar sus propios lentes o que le manden, por ejemplo, una Sí. tanda de lentes al interior del país. ¿Dónde deben hacerlo primero Martín y después nuestro locutor oficial? ¿Tenés una óptica en Argentina? Escribime, soy Martín, ¿A somos dónde? tus proveedores. ¿A dónde? Instagram, ¿A dónde? Volante Ojo. Arroba volanteojos y los podés contactar por WhatsApp 11 68 09 0178. 11 68 11 68 09 0178 y los podés contactar en la página web volanteojos.com. A ver, repetilo, por favor. Los podés contactar en Instagram, volanteojos, al WhatsApp 11 68 09 0178. Impresionante. Volá con Volá tus anteojos siempre con siempre. tus Muchas anteojos. gracias, Faraón Richard. Vamos, este programa bomba es este. Sí. Tengo un poema para mi amiga. ¿Para quién? ¿Para cuál? Para ella de Volá. Me lo pidió Volá. Permiso. Espera. Amiga querida, vení. Esto es un mensaje, un poema de último momento. Amiga querida, en esta noche está en Pañales, que es el programa más visto de Dos Reyes String acá por Inc. Quiero que a partir de hoy, con esas gafas que te quedan hermosas, tus sueños serán realidad siempre, gracias a mi amigo Martín de Volá. Porque se le corta la inspiración a lo último. Sí. Hoy el Titán está un humilado, me parece, por ella, lo Sí. tiene muy Escuchame, la metió mucho en plano, me parece. La metió en plano mucho. Sí. Escuchame, tenemos a los amigos de Guacamole que siempre nos acompañan con todo su cotillón, con el salón de fiestas, con los Exacto. pochoclos, con el azúcar, con todo. ¿Por qué? Porque nos endulzan la vida, nos endulzan el programa y además que son el sponsor especial de La Noche Está en Pañales, de este Fórmula 1. Exactamente, Vamos a Richard. probar los pochoclos a ver si seguimos. A ver, ¿qué tenés en la Exactamente, mano? Richard, qué le porque parece, Guacamole Eventos siempre está en todos lados. Podés tenerlos en algodón de azúcar y en pochoclos. Y también tienen un montón de variedades y los podés contactar en Instagram guacamole-eventos y los podés contactar por WhatsApp 11 39 52 25 36. Guacamole Eventos, la mejor calidad en servicio. Buenísimo, buenísimo. Qué rico, ya está llamando Danilo. Mira, lo que me encantan los mensajes, nos siguen diciendo, gran programa, de verdad, sigan metiéndole así. Ay, chicos, gracias por apoyarnos, de verdad, leemos todo, gracias. Hermoso equipo, sigan así. Y mira, dicen que quede fija en la mesa Dani. ¡Oh! ¡Qué petición! Dani, los viernes, acá. la barra. Bueno, chicos, hemos llegado al horario de finalización del programa. Pero le voy a decir algo, porque suele suceder que pasamos la barrida y se nos van algunas personas. No, esto continúa. ¿Saben por qué? Porque la noche está en pañales, esto recién empieza. Vamos a seguir ahora. Está en pañales, no me Chicos, Después vamos a ir. La Luna todavía está bailando y la Luna nos dice por ahí que nos quedamos en la previa de Inc. en el boliche de Palermo, el mejor boliche de Palermo que me trajo. ¿Saben qué? Hacemos una barridita que recién me atraganté con un pochoclo y volvemos enseguida con nuestra queridísima amiga cantante que nos va a deleitar con otras canciones, con Tony Koshi. No sé si lo liberamos o no.
Bueno, gracias, Fede, saliste justo en plano. ¡Ay, qué bueno! ¿Esto es para mí? No, para mí es. Escuchame, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos calentando motores. Porque esto es la previa de IN. ¿Y en la previa de IN qué hay? La previa al boliche. Ya están haciendo cola las personas para entrar a lo que es el boliche y además para compartir una noche amena con todos nosotros, con Tony Cosci. Si vienen ahí, se van a encontrar con todos los famosos, se van a encontrar con Tony Cosci, se van a encontrar con Claudio Paul Canilla. Se van a encontrar con la señora cantante Angie. Con la gallega también. Con la gallega. Con la divina gallega. Y con toda esta gente divina que tenemos acá atrás de cámara, que son la barra brava de la noche esta Y con el... Estamos en la previa de IN, se nos va a enojar el polaco. Chicos, se nos va a enojar el polaco, no nos va a mandar más trago. Y con el periodista para el pueblo, por favor. Presidente de IN. Chicos, Padrino de IN. Antes que nada, quiero agradecer a Tony Cosci y a Tizi que lo trajo, porque ella es la fan número 1 del programa y le dijo, si no vas al programa mío, al fanático mío, no te perdono. Así que, Tony, querido, gracias por venir. Te agradezco de corazón. Y espero que... Y espero Tony, poder- ¿qué pensaste de este programa tan Me loco? ¿Cómo te encanta, sentiste? Me encanta, igual estás más loco que el año pasado. Están todos más locos que el año pasado. Y seguramente ¿Sabes lo que pasa? vos que estás del otro lado de la pantalla, sentado con tu ordenador, computadora, lo que sea, estás mucho más loco que todos ellos que hacen Escúchame. que te vuelva loco. ¿Sabés lo que pasa? Que si a mí me dan un poquito de rienda suelta y a la medianoche, dentro de un boliche, haciendo la previa de IN, ¿cómo querés que esté? Suelto. ¿Cómo no te vas a volver loco? Dale, che, gracias. Un aplauso gracias. para Tony Cosci, Dale. loco. Chau, gracias a todos, no se olviden de... No me olvidé la gafa, no me olvidó. Los pochoclos. Un saludo enorme a toda la comunidad paraguaya en Argentina que ganó 1-0 Paraguay. ¡Vamos, Paraguay, nomás! Tony, Nada. tu Instagram. El Y- Instagram de... Ay, ¿cómo grito? Mi Instagram es Tony Cosci, @TonyCosci. El de moto. Instagram de Tiziana es Tiziana Verducci con B larga, Verducci. y Se doble viene C. capítulo. Y se viene compartiendo rutas TT, que mañana estamos subiendo el primer capítulo a ¿A YouTube. dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? En YouTube. YouTube tienen que suscribirse. Es compartiendo rutas TT. Ok. Todo compartiendo, chicos. Por YouTube compartiendo ruta TT. Súbanse a la Compartir es moto. vivir. Hay lugar para todos. ¡Súbanse a dale. la moto de Chao. Tony Cosci! Súbanse a la motoneta. Cosci. ¿Le puedo dedicar unas palabras a mi amigo que se va? Qué chupamilla. Che, Martín. Ah. Martín, te quiero muchísimo, tanto como a Polaco, como a Gastón de Dos Reyes y a Tony Cosci. ¿Pero lo querés más que a Pero Daniela? Escuche, pare. A él lo quiero más. Ahora termine. Escuche, usted se está acomodando acá en la silla, que vamos a hacer pasar a un amigo que conocí hoy a la tarde, que la rompe y Vamos. que nos va a contar qué es lo que hace. conocí ¡Nico! hoy a la tarde. ¡Querido! El pueblo está contigo. ¿Cómo andás, Nico? Bien, sentate, por favor. Presenta a la gallega. Hola, perdón. Encantada. Ahí está, un saludo. Bueno, chicos, vamos a hacerle una pequeña nota a mi amigo Nicolás para que nos cuente que él no solamente es abogado, sino que además tiene un emprendimiento que está buenísimo. ¿Qué abogado? Es abogado. Pero además tiene un emprendimiento. Chicos, Titania, estuviste lento. Estuvieron todos escuchá, lentos. pará, no. Porque ¿Tiene que, además, venir, ¿Tiene que volver Cosci para decirlo? ¿qué abogado? ¿Qué abogado? Escúchame, no solamente. No solamente que es doctor y abogado, otra vez, sino que además tiene su emprendimiento en belleza masculina, salón para hombres. Entonces cuando nos pusimos a hablar hoy a la tarde me interesó mucho el producto y lo quería traer primero para que me lo cuente brevemente acá, pero otro día vamos a hacer seguramente un programa entero de todo lo que es belleza para hombres, porque no está muy reconocido y el hombre es como que tiene vergüenza contarlo. Y yo lo voy a contar, no me da vergüenza contar que me pongo Botox cada 7 meses, no cada 3. Cada 7 meses. ¿Está mal que me ponga Botox o no? No, pero yo creo que te pones cada 3. No, cada 7. Escúchame, ¿vos qué pensás sobre los hombres que se cuidan la belleza? Bueno, pero no lo quemé. No lo No, quemé. mira el pavo. No lo quemé. ¿Vos qué No, pensás? perfecto. ¿Sí? ¿Está bien que los hombres se cuiden igual que las A mujeres? mí me encanta, perfecto. Sí. Bueno, Nicolás, primero quiero que te presentes a cámara socialmente, que cuentes tus redes, dónde se pueden comunicar con vos, cómo te llamás y qué se te dio por hacer un salón para la belleza masculina. Bueno, nada,
Buenas noches, gracias por invitarme. Papá, la verdad que un gusto estar acá. La realidad es que no había un lugar, en la Argentina no existe un lugar como es Refugio de Caballeros. Es un lugar exclusivo para hombres que tenemos servicio de barbería, limpieza facial, masajes, depilación láser. Tenemos Botox. ¿Tenés Botox? Tengo Botox. O sea, ¿puedo empezar a hacerme Botox con 100%. ¿Y aplicás vos, no? Como abogado, ¿no? No, es una médica Tenés matriculada. Pero vos te pones botox o te pones ácido. No, yo me pongo el ácido hialurónico, se reabsorbe igual que el Botox, pero si no te lo aplican, chicos, soy especialista. En la nariz lo que me hice es un achicamiento de tabique. Era un transforme. Es alergia a eso, boludo. Escuche, el ácido hialurónico, si no te lo colocan bien, se te puede quedar encapsulado y puede ser nocivo para la salud. En cambio, el Botox se reabsorbe y además cada 6-7 meses, si no te pones, se termina yendo solo, ¿no? Sí, 100%. Lo que dicen ahora es que la gente relativamente joven, a partir de los 30 y pico, se llama Baby Botox, para empezar a disimular las arrugas y que no, exactamente, para que no se marquen y a partir de cierta edad se mantenga Los todo signos de firme. cansancio son los que me saco yo. Exactamente. Ay, mirá cómo sabe. A mí me dijeron que se llamaba refresh para sacar los signos de cansancio de la cara y que me dejaron, por ejemplo, la línea de Y expresión no más perder, no perder exactamente la expresión de la cara, mantener eso. La verdad gruesa. O que sea, yo mantenerse- me puedo ir a hacer, por ejemplo, a tu salón, un tratamiento completo y salir hecho una princesa. Princesa. Faraona fuiste. Fui faraón y me convertí en faraona. La princesa Ricardo. Yo lo Bueno, dije- contame, ¿cómo nace esta idea de hacer un salón para hombres? Porque a mí me parece, la verdad, llamativo, sorpresivo. La realidad es que hace muchos años lo tenía en la cabeza, dando vueltas, a partir de tener los servicios en distintos lugares y que la mayoría sean mixtos, pero mixtos en Argentina es femenino, lleno de mujeres, y vas y te miran con cara de ¿qué haces haciéndote los pies, haciéndote las manos? Obvio, vas a lugares, es rosa o es, no sé. La verdad. No tiene la vibra que tiene Refugio, que es literalmente un lugar para hombres, donde se pasa fútbol, donde se toma whisky, donde buenísimo. pasas un momento Grato. grato y que disfrutás De cuidado. para uno mismo y aprender que el cuidado, lo dije ya muchas veces, el cuidado masculino es como la inteligencia artificial, llegó para quedarse. Y si las personas que no se cuidan hoy van a ser los viejos del mañana. Claro, no tiene género el cuidado. No tiene género. Escúchame, y acá hay personajes dispuestos como para ir al salón masculino, yo soy uno. Ay, Yo a mí soy me uno. gustaría enfocar a alguien y que vos digas qué se podría hacer. Obvio. Yo, por ¿Se ejemplo, puede? empecemos conmigo. Con Munra, a ver. No, pero arrancamos con barbería, ya estás top, pero barbería para mantener. está top. Top, pero Él siempre está barbería para regio. mantener y tenemos limpieza facial y Richard, masajes. Salís Mirada a cámara. renovado. Masajes, pero masajes tenemos masajes relajantes, contracturantes, piedras calientes, ventosas, o sea, realmente es... ¿Cómo puede hacer una persona para acceder a tus redes o para conectarse con vos para poder ir al salón? Y si tienen algún tipo de promociones como para que se pueda acercar la gente. Mira, tenemos Refugio de Caballeros en Instagram, así como suena, Refugio de Caballeros. ¿En serio? Me vuelvo loco. Es espectacular. Hacemos mucha publicidad, trabajamos con muchos influencers y trabajamos mucho con lo que es que nos vayan conociendo. Todo el mundo, esto es real, la gente que viene, vuelve. Eso, ¿cuál es el 100%. feedback? ¿Qué te dice un hombre? ¿Qué es lo que más escuchás? Que por ahí a mí me sorprende, pero vos decís, lo dicen todos. Lo dicen todos es, no sabía lo bien que te puede hacer una limpieza facial. No sabía lo importante que es tener los pies bien. Venía a aprender. No, lo importante que es juntarme literalmente, esto lo digo siempre, no tener que sacarte las medias para, ¿lo puedo decir, coger? Sí. No te sacarte las medias porque tus pies son un desastre y que la mía te dio unos pies, todas las uñas podridas, es horrible. Es horrible. Entonces te cambia la... O sea, hasta tratamientos de podología hacen. Hacemos pedicuría contorno que te cambia el pie. Te Por lo juro ejemplo, que si te lo cambia. queremos llevar al polaco, que es un tipo que se cuida Elegante. absolutamente de pie a cabeza, ¿le podemos cambiar algo de su look, por ejemplo, el dueño del Siempre, boliche? Pero obvio, pará, tenemos sastrería aparte. Hacemos sastrería. ¿Pero por qué fría. lo ves mal vestido? No, lo veo perfecto, pero siempre se puede estar mejor. ¡Eh! Bueno, vení, Pola, vení. Podemos comprar un Ponete un poquito más ahí, así te ves, no te voy a exponer en cámara, pero ahí. ¿Qué le harías al polaco, por ejemplo? Pero no, lo que es estético, siempre lo que recomiendo es barbería, mantener barbería. Podemos cambiar un look, si quieres cambiar un look. Lo Ay, que el look del se usa polaco está mucho muy ahora bien. lo que es, tenemos barba, lo que se dice brasilera. La italiana esta. Tenemos, bueno, barba italiana, que es con corte acá, es algo muy novedoso. Mantener el tema, podemos mejorar color. Tenemos apagado de canas, si es que querés rejuvenecerse un poco arriba, no sé cómo está de canas, está de gorra. Y después, bueno, hacemos apagado de canas, cosa de que eso no te pegue una carmela negra, sino que te apaga un poco las canas. Y escúchame, al polaco ya le hiciste más o menos un book de lo que puede llegar a mejorar. Pero a Gastón Reyes, ¿se lo puede mejorar al otro dueño del streaming?
A ver si tenemos una foto de Gastón Reyes. Pero, Pues dale, pasalo. pero obvio, Pasalo. obvio. Siempre se puede mejorar. Y lo que yo linkeo mucho, que además es, se puede estar mejor. Se puede hacer un masaje para estar mejor, para no levantarte todos los días con dolor de espalda. Mañana vamos a ir todos como locas a tu salón. Vamos a ir como locas. Te lo podemos llevar a Yudica. Todos. Por ejemplo, a Claudio Paul Canilla. Pero olvidate, sale nuevo. Sale nuevo. Vos sos amigo, ¡Dale! sos amigo de todo. Soy muy amigo de Mariano Yudica, es mi padrino televisivo. Mariano Yudica, amigo mío. Escuchame, no te quiero ver en el salón de mi amigo Nicolás. Yo fui a él. ¿Ya fuiste? Sí, ya fui, por eso estoy así, mirá. Mirá, vos pensé una cosa. Yo cuando. ¿Tiro de cola? Mirá, yo cuando fui a él, la gente me daba 57 años. Desde que fui a él tengo 37 años. 20 años bajó. 20 años me bajó, mirá lo que es. Escuchame una cosa, ¿es cierto que te hace el tiro de cola, Nicolás? Me hace todo, tiro de cola, tiro de cuello, tiro de soga, tiro de todo. Él me tira todo. Si un varón va y le pide que le depilen la parte genital, ¿ustedes? Hacemos depilación láser. No. Te lo juro, hacemos depilación ¿Es láser. yo que estoy todo tatuado? En la parte de tatuajes no se puede, es un tema médico. En donde no hay tatuajes, lo que quieras. Sí. Lo Y, completo. doctor, ¿qué es lo que más están pidiendo los hombres ahora? Depilación. En general. En general, no, en general la vedette siempre es la barbería, porque es lo que más vienen, pero lo que descubren, ya lo dije, es limpieza facial porque se preocupan por la salud de la piel y lo que les cambia la vida es el masaje. O sea, las personas que vienen con muchos dolores, pero hace mucho tiempo, y empiezan a hacer algo regular, donde se trabajan dolores específicos y salen nuevos. ¿Cada cuánto recomendás un masaje? Un masaje de mínima una vez al mes, pero de mínima. Lo mejor es, si tienes un dolor muy punzante, hacerlo cada 15 días. Y ya te digo, trabajar distintas áreas de masaje. Piedras calientes, donde el calor lo que desobtura es el dolor. Ventosas. Tenés muchísimos espacios para trabajar. ¿Qué son las ventosas? Ventosas es un sistema donde se aprieta la piel y genera vacío. Y eso lo que hace es que el músculo se despegue de la piel y se relaje. Y después se trabaja con la mano directamente. Ay, me encantaría. ¿Se puede hacer alguna prueba acá? No ahora, pero algún otro día. Pero lo trajo a los técnicos. Yo no soy masajista, yo soy el dueño, pero puedo vos traer una camilla. ¿Tenés socios? No. Sí, somos mi socio y yo. Es un fenómeno mi socio. No sé lo que es. No, él es arquitecto, es un fenómeno, pero no, él es un fenómeno serio. Él es un fuera de serie en arquitectura, tiene un estudio de arquitectura. ¿Cómo es el estudio de arquitectura? ¿Cómo se llama? arquitectura.ctrl.es, como comando de guardado. Bien, bien. La realidad que es. Ahí tenemos a Gastón Reyes. ¿Qué le harías a Gastón Reyes? Mirá. No, pero está bárbaro, no sé qué edad tiene, pero está espectacular. Pero se pega un. Yo lo que- se yo lo- pega un botox cada 6-7 meses, se pega un botox. Yo lo que digo siempre Yo es- sé los secretos de él. Sí, ahí está. son re chupamedia todos. Vos digas otra foto. Vos digas otra foto. Fue Pongamos criminoso. otra, esa se ve un poco borrosa. Mirá, yo lo que digo siempre es que la barba para mí es el maquillaje del hombre. Siempre en general Contra. sume mucho tener barba y se puede jugar. Y la ceja, ¿verdad? Obvio, sin duda. Tenemos perfilado de cejas, bueno, tenemos manicura también que. Pero es realmente. Y aparte el espacio, yo lo digo siempre, el espacio es muy masculino, está buscado ese lugar. Ahora con el mundial, la gente viene a ver el mundial. Literalmente se toman un wiki y se ¿A hacen ver las el manos. mundial? A ver el mundial y tenemos todos los partidos en vivo. Pero no es relajado, yo me imagino como No, algo digo, así. vas a ver Haití, Brasil, ¿no? En Argentina. En Argentina con tus Argentina amigos. cada cual lo ve en su cábala, en su lugar, en su casa. Sí, o- en su cábala. Y la mejor cámara donde está en Inc. Porque Sí. se ve los partidos acá. Sí, claro que sí. Pero escuchame una cosa, lo último que te quiero preguntar con respecto a tu salón. Obvio. ¿Qué le recomendás a los chicos que se quieran contactar con vos? ¿Y cuánto tenemos la invitación abierta de acá de la noche Están La invitación Pañales es- y de la previa de Inc? La invitación cuando quieran, todos están invitados a venir a conocer, porque siempre es lo mismo. Nosotros, con venir, alcanza porque vas a volver. El espacio te brinda un lugar de felicidad que te hace volver. En Instagram somos Refugio de Caballeros, así como suena. Tenemos también un WhatsApp que te contactás directamente de Instagram, donde te reciben las chicas, te pueden agendar un turno. Ahora para el Día del Padre tenemos Iscar, para el Día del Padre se venden un montón. buenísimo. Si Porque lo hubiéramos agarrado Escuchame, antes, son hacíamos únicos, una son excursión. únicos en Latinoamérica. Nada, Te lo juro en serio, boludo, no existe. Te lo juro. Está chequeado, te lo juro, somos únicos. No hay, la conjunción de servicios no existe. La sastrería en general está muriendo. Nosotros la revivimos y hacemos trajes de novios especiales. Ay, me muero. Te lo juro, hacemos trajes de O novios sea, para... ¿hacen preparativos de novios antes de casarse? Como Tenemos las a todos los padrinos, se cortan el pelo, se hacen el traje y se van a casar, te lo juro. Ay, que te lo hermoso. juro. El mismo día bueno, van está todos bueno. juntos a No, van hacer o la el semana para el tratamiento. civil, o van el mismo día, o el sábado, el mismo día hacen unos retoques y Claro, porque nosotros... no tienen que peinarse, No, no tienen que pasar por todo el proceso. pero yo lo conté siempre. Las mujeres siempre tienen su espacio para prepararse. Los hombres no lo tienen. Refugio es un
espacio para que lo tengan. Bueno, ¿qué te pasa cuando ves el programa como este? No sé si lo estuviste viendo detrás de cámara o Sí, fuera del muy loco. estudio. ¿Qué te pasa con la noche esta mañana y con la previa de Inc? Y que funcione por primera vez dentro de un boliche, un streaming. Esto es, se lo decía a mi amigo cuando vinimos, de las experiencias más espectaculares de mi vida. Yo vine a Inc, yo tengo 39 años. Vine a Inc mucho tiempo, pero mucho tiempo, cuando era más pibe. Me encantaba, venía mucho y nunca vi esta parte, esta detrás de escena. Me parece fascinante y es una experiencia realmente única. Acá funcionaba la X4 de Pergolini, y bueno, ahora funcionamos nosotros. La Pergolini lo dejamos chiquito. No, ya está, pero ni allá lejos. Allá, chiquitito, allá atrás. Chiquitito, allá. Escúchame, ¿qué retoques le harías a la noche esta mañana o a la previa de Inc? Y por otro lado, si podemos hacer, aunque sea un sorteo por mes del Salón de Belleza para Hombres. Sin contar con eso. O por semana, no sé, como vos. ¿Lo digas. podemos hacer un sorteo por semana? ¿Por semana? Por semana. Por semana. ¿Y qué constaría ese tratamiento? A ver. Lo que podemos hacer es o servicios aislados, vamos a decir por semana, podemos hacer, regalamos un masaje, regalamos un corte, regalamos, o un servicio que quieran elegir ellos. O por ejemplo, puede ser un servicio de cabellera y barba. Obvio. ¿Sabes qué? El servicio que está para mí haciendo furor, ¿Cuál? permanente. Para hombres. Permanente, Rulos. No. Te cambia la cara, no sabes lo que es. Cuando viste la gente tiene el pelo muy lacio. O sea, sos David le hacemos rulos, sí. Y quedás Bad Bunny, como Koji. Bad Bunny, salís, no, te cambia la cara. No sé, los rulos te cambian la cara. Es mi próximo cambio. Yo pasé por largo, platinado, tengo esto, lo próximo es el programa. Contá cómo nos conocimos. Contá cómo nos conocimos. Hoy estabas en un local haciendo una nota. Sí. Yo llegué, te vi, dije, tenemos que charlar. Te ganas de charlar, ¿no? Obvio, ropa, me estaba probando ropa, me compré este suéter. Te compraste de todo. Me compré este suéter, Te me compré otro compraste varios. Sí, y Y acá estás luciéndolo. Y Como nos un decimos, pincel. amigo, por algo nos teníamos Ay, que qué conocer. bueno, doctor. Un ¿Vas a ir placer. al salón de belleza del señor? ¿Vas a ir? Vamos a ir todas juntas. Es que a mí me Todas encantaría, juntas. chicos, me encantaría. Gastona, la polaca y la narigona. Mariana, yo quiero que vayan todas a hacer una excursión y grabar eso, por favor, por favor. Le cerramos el Haciéndose salón. los pies, haciéndose- Mirá, dice que le cierran Le el cerramos salón. una mañana el salón y se vienen todos. Vamos con el polaco, con Mauricio también. Hacemos móviles. Obvio, Marian, todo, Marian, todo. con el Bocha. El Bocha tampoco. Gastón sí. Vos decís que yo puedo tener a un Con pequeño- perdomo, con ¿Y a quién perdomo. llevamos? ¿A Yudica, Moranzoni? ¿A quién llevamos? Elegí vos. ¿A Yudica? Bueno, Y a Luis Perdomo, yo quiero que vaya Luis Perdomo. Bueno, me comprometo que vamos a ir un día. El día que vos nos digas que nos pongamos. Es difícil igual con este ponerse de acuerdo. Porque tiene la vida muy ocupada, igual que vos, igual que nosotros. Pero el tipo es un empresario. Obvio, pero Chicos, igual yo es un quiero que momento para vayan. tomate un día y lo vas a disfrutar. Vamos, y a Matías Morla. Mi amor, chicos, vayan todos. Yo me estoy imaginando la escena. Pero va, todos le cerramos el caminando. local, le cerramos el local, se lo hacemos para ustedes. Todos caminando en bata. Mira esto, en bata. Tenemos ducha, así, tenemos bata. Los Avengers. Vamos y lo filmamos todo. Por favor. Yo me enfrejo en vivo, que me pongan las piedras acá en una camilla si querés, ¿está bien? Lo hacemos. Cuando vos quieras en Lo vivo, me hacemos. ponés todas las piedras. No, las y- ventosas, que le queda La todas ven- las patas. La ventosa en vivo por vos, que sos mi amigo, y gracias al polaco. ¡Qué chupamedia! ¡Qué chupamedia, señor! La verdad que hemos descubierto un personaje espectacular que tiene salón de belleza para hombres, que era lo que el narigón estaba buscando y estaba pidiendo, y no lo encontraba. Y Dios me lo puso en el camino. Hoy Dios nos puso en el camino. Sí, porque yo soy un coqueto. Me encanta, mira lo que sé. Un coqueto. Tengo que arreglar toda esta cara. ¿Qué querés preguntarle? A ver. ¿Vos querés ir con nosotros? ¿Vos querés ir a filmar? ¿Los querés ver en bata todos? Hacer notas. Pero me parece publicidad todo el tiempo, de A verdad. ver, ¿qué le querés preguntar a Nico? No, eso de cómo manejás la profesión tanto de un lado de abogado y también, bueno, haciendo el otro el emprendimiento. La realidad es que tengo socios en ambos lados. En la parte jurídica, si querés, tengo 2 o 3 socios que manejan más. Yo estoy un poquito más alejado, muy abocado a lo que es refugio. Voy a meter otro chivo, lamentablemente. Tenemos otro refugio que es Refugio de Café y Vino. Lo abrimos a la vuelta, tiene 2 meses. Es un emprendimiento súper nuevo y espectacular, con vinos en el fondo. Tenemos eventos, ahora para la selección hacemos un evento. La verdad que emprendiendo, creciendo, intentando... Escúchame, hasta podemos terminar como socio y hacer algo en conjunto con el polaco. ¿Quién te dice? Y Refugio es un lugar que la realidad, lo digo en serio, no existe. No existe Está y a la bueno. gente se vuelve loca. Además, el nombre es espectacular. Refugio de Caballero me parece espectacular. Está muy bueno. Espectacular. Es un refugio. La gente, nosotros contamos, no me quiero poner melancólico, la noche es más arriba, pero tenemos muchas historias de gente que tiene dificultades familiares donde refugio le da un espacio para descansar, de refugio. Tenemos muchas personas grandes donde por ahí pasan algunas penurias familiares en el sentido de
se fue la mujer o lo que sea. Falta grande, que te cuente que tenés se un sienta- psicólogo adentro. No, pero real que tenemos gente, yo charlo mucho, yo todo el día, y me gusta charlar con los clientes, y me lo dicen, me han dicho, necesito, este espacio para mí son 2 horas a la semana, donde yo no pienso en otra cosa que en mí. Después vuelvo a mi rutina, a mis quilombos. Soltás el celular, soltás los quilombos, la pasás bien. ¿Trabaja todos son hombres los que trabajan ahí o No. también hay mujeres? Ah. Las recepcionistas son mujeres y masajes, y tengo lo que es masaje, manicura, pedicura, limpieza, son todas mujeres. Ella cada vez le Entonces, gusta más. ahora que me hiciste recapacitar, por ahí vamos. Hay pedido turno. Un turno para poder. Tenemos tatuador. Mira, a Ari le gustó la idea. Escúchame, Tenemos todo, en serio. vos también te sumás, se suman todos. Bueno, vamos a ir a una banda, nos va a tener que cerrar el salón. Cerramos el salón. ¿Capacidad para cuántas personas tenemos? Mira, operativas tenemos 4, 2, 6, 6, y porque por box, 6, tenemos 7 personas, pero a pleno, más la que puede estar esperando, tenés 12 personas ¿A dónde cómodas. lo tenés al lugar? Villa Crespo, 3 Arroyos, 865. Y hay 12 personas cómodas. Bien. Cómodas, cómodas. Nico, gracias por venir, gracias por estar. No te vayas, porque vamos a terminar seguramente en la mesa del polaco abajo. Espectacular. No, y nos quedamos con Santi. Gracias por venir. Gracias a vos. Sos un genio y me Buenas encanta noches. verte Esto conocer. es lo más interesante que me pasó, te digo que en años. Ay, Esto, venir ahí, que estar en un streaming, conocerte a vos, realmente me encanta. Lo disfruto Bueno, pero mucho. por algo pasan las cosas, Nico. Yo no tengo dudas. Es por eso. Seguramente, como pasó con nosotros cuando hicimos el anexo entre Dos Reyes e Inc. Y bueno, y acá estamos. La fusión. Chicos, vamos a seguir con nuestra Yo quiero que espera, se me vino la imagen en la cabeza, todos saliendo de Inc y yendo en limosín. Lo hacemos, En Te juro que lo limosín hacemos. llegando todos Lo hacemos. a el refugio. Vamos con la simulación. Claro. Hacemos todo, te juro que lo hacemos. Le cerramos el lugar. Vamos con nuestro amigo Lo voy a preparar con Belén. Agustín Almirón. Agustín Almirón que nos va a llevar en limusina a todos. ¿Vos te animás a filmar todo eso? ¿Sí? ¿A quedar retratado en eso? Bueno, vamos. Vamos todos en limusina. Salimos todos con gafas, no de volar. Claro. Lo armamos. Bueno, señora, ¿usted cómo lo ve todo esto? ¿Bien? Y me gustaría estar ahí para ver también y filmar. Tenemos que ir, tenemos que estar ahí, no, tenemos que filmar, sí, vamos a filmar. Yo me imagino, yo me puedo imaginarme cosas, ellos todos haciéndose sus cosas, me imagino pepinos en los ojos, otro la pedicura, otro la mano Claro, así, sí, hay que y vos ver. cantando de fondo. Pero esta vez una Yo canción tengo- para los hombres. Yo tengo ganas de que empiece a cantar ahora ella. Anchi. Vamos a cantar. ¿Vas con otra, Angie? Vemos, no sé qué hay, ¿tenemos otro tema a ver preparado? qué hay, depende de lo que haya, a ver, arrancamos. Yo la verdad que ya me siento totalmente liberado. ¡Ah! Perdón. Buena. Exceso de oro. Y la que la sabe que la cante conmigo. Vamos con la palabra. ¡Arriba esas palmitas! Y esto suena Nancy Nacio. En la previa de ahí. Y a ver cómo dice. ¿La saben? Sí, estamos quedando. ¿La saben? A ver, creo que la saben. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida, a la vez escondidas o no. No le mientas, decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No tienes corazón. Y ahora sí, arriba las palmitas. Cumbia. Saludo para las chicuelas. Ahí. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida, la vez a escondidas o no. No le mientas, decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No tienes corazón, como dice, amor de tres. No es una buena relación de tres. Ni ella ni yo. Esta no te perdonamos.
una más? Bueno, hay una más. Agradecida por estar en este programa. Un placer conocerlos. Me siento muy a gusto con todos. Y ahora, fíjate, acá estamos. Ahora de vuelta para esos traidores que se fueron y que quisieron volver. ¡Vamos de vuelta! Ahora se tienen... Sí, se tienen que humillar. Ahora se tienen que humillar, ¿o no? Se tienen que humillar. ¿Vos qué hiciste? Ahora humillaste. Ahora van todos al refugio, ¿viste? Al refugio. ¡Arriba esa palmita! ¡A reproducciones! ¡Gracias! Humíllate, pídeme perdón llorando de rodillas, háblame. Dime que sin ti tu vida no es la misma, implórame. Que vuelva a llenar tus labios con ternura, régame. Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme. Que no voy a arrepentirme si te quedas esta vez. No vas a fallarme que lo nuestro va a marchar muy bien. Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré. Que todo fue un sueño, una pesadilla, suplícame. Que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón. Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón, porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor. Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo es iluso. Dime que te sientes solo y que te mueres de dolor, que tu vida está vacía y necesitas de mi amor. Humíllate, sentí lo que sucedía cuando me dijiste adiós. Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor. Humíllate del mismo modo en que lo hice yo. ¡Arriba! En la previa de IN. Vamos que nos vemos, nos vemos, nos vemos. Feliz. A mi manager, Lau. Asesora de imagen, Romy. Ahora sí. Estamos. ¡Qué grande, Agus! Te vamos a llevar al refugio. Te vamos a llevar al refugio. Se emocionó. Te vamos a llevar al refugio. Para grabar, a estar Para ahí. refugiarte. No sé, vamos. Yo te acompaño. Bueno, entonces vamos. Por lo menos Yo voy a van a ir observar. a grabarnos a nosotros para reírse un poco, ¿no? Yo para reírme, yo quiero estar ahí. ¿Cómo se imaginan a todos nosotros en el refugio entrando? Yo me los imagino a todos entrando un poquito a diferentes cámara rápida, cámara lenta, ¿no? Pero cámara normal, cámara lenta. Como de jean, como va vestido Fede, más o menos. Remerita blanca, outfit de día, y de repente dan un paso y empiezan a mirar todo. Empiezan a mirar todo lo que hay. Alta película, me dice. Y como decía antes, uno pepinos en los ojos, otro de repente la masajista diciendo... Yo masajeo. Richa tirándose. Tan desesperado. Escúchame, tan desesperado. Pero vos dijiste que querías masaje. Sí, bueno, masaje sí. ¿Hay una piletita, algo así? No, hay. tenemos ducha. Tienen ducha, bueno, unos entrando a la ducha, otro recortándose la barba. ¿Qué se hace primero? ¿Primero te recortas la barba o primero te haces la limpieza facial? Depende, en principio lo mejor es primero hacerse barba y después facial. Depende que si haces tenemos afeitado italiano que tampoco hay en ningún lado, que es con toalla caliente y navaja, espuma y navaja. Eso es espectacular. Me imagino, No existe, ¿eh? un paño así, 3 sillas y tres así. Un Yudica por acá recortándose la barbita. Bueno, lo vamos a llevar. ¿Qué tal? Sí. Sí, por favor. Además, Lo veo todo. vamos a ir en la limusín de nuestro amigo Agustín Almirón. Y además ustedes filmando todo el tipo de contenido. Y además se van a hacer tratamientos seguramente ustedes también, ¿no? Obvio. Sí. Alexis, ¿vos qué te harías? ¿Qué te gustaría hacerte? Ah, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La tiene clara. Se saca las células muertas de la piel. ¿En serio? ¿Es peor que yo? ¿Cómo lo ves? Peor que yo. No, pero Es que yo no lo siempre veo se muy lo bien. digo, O sea, lo que tiene tenés. buena piel. Nosotros tenemos anti-age, revitalizante y la última que es microneedling. Obvio. Sí, recontra. Hay unas agujitas que te levantan la piel y te sacan la piel muerta, es espectacular. Pero no, refugio es tu lugar, refugio para vos. pero te cuidás demasiado ya.
No, está bien, está bien. Cada cual se cuida como quiere. Cortecito de ceja. No. El Escuchame, polaco no ¿vos qué se te harías? cuida. ¿Un perfilado de Sí. ceja? Yo nunca me hice nada, la verdad nunca me hice Nada. nada. Gracias que me corto el pelo a veces, pero pero me gustaría, ¿no? ¿Qué te gustaría hacerte, Danilo? A ver, por el micrófono, Danilo. Yo a vos te haría peeling, manicura Tiro de cola. Tiro de cola. y tiro de cola. Soy medio indio yo, ¿viste? Pero la verdad que sí, me sacaría un poquito de arruga, la arruguita, no sé, ¿qué me harías? No, limpieza facial. de Sí, entrada, o eso como primero. Y después masaje, top si nunca te hiciste, y empezar con la barbería, cuidarse más y a tener más constancia con eso. Listo. Y Sí, la yo... ceja, buen perfilado A de ver. ceja. Mira cómo se mira Alexis. Mira, nada, pero este impecable. Se ama. Está impecable, mirá que... Escuchame, amigo. Y dermapen también me hago. Dermapen, que es como en la cara, pero en el pelo. No, es el dermaplaning que te saca las células muertas con el bisturí y te hace tratamiento en la cara también con Con ácido razón tenés la hialurónico. carita tan tirante. vos. Me cuido. La tenés más tirante que la mía. Me cuido. ¿Y cada cuánto te haces? Y una vez por mes me hago. Mirá. Es lo ideal, es lo ideal. Y una vez por mes es lo Alexis ideal. va a entrar al refugio. Pero no se va más, no se va más. Y no va a salir. Yo creo que este va a ser contenido y se queda ahí y no se va más. Alexis va a ir del timón al refugio. Me va a seguir para todos lados. Escucha, amigo, ¿vos te harías el tiro de cola en zona oeste? ¿Vos entrarías a Padua con tiro de cola a partir de hoy de las 12 de la noche? Bueno, ya tenemos público querido de Zona Oeste. Él, mi amigo, va a entrar con tiro de cola a partir del fin de semana en Zona Oeste. Que no se diga, por favor. La juego. ¿Qué querés tomar? ¿Querés tomar algo más? Ahí lo tenemos al polaco, aprovechemos que lo tenemos cerca para pedirle algo para tomar. Escuchá. Y Decile, Angie. decile a ver si trae. ¿Tenemos algo? Angie, ¿vos querés algo más para tomar? Tenemos- Champán. No hay hielo. Angie quiere champán. Bueno, chicos, ¿cómo la están pasando? Y para ustedes, ¿qué significa la noche está en pañales, Angie? Por ejemplo, ¿qué te significa esa frase? Que estamos empezando, pero que está bueno. Y está bueno. Me gusta. Y viene estamos para- empezando viene y para está bueno. quedarse. Angie se queda a tomar Sí, nos champán. quedamos. Sí, mientras que hace champán nos quedamos. Seguimos con la previa, seguimos, después nos vamos abajo y seguimos. Sí, claro. Seguimos, dale. De una. ¿Tenés alguna fechita para cantar, Angie, próximamente? Manager, tenemos. Bueno, dale. Bueno, el productor me está tirando, pero la manager tenemos mañana, creo. Bueno, pero contá lo que dice el productor, dale. Vení, Productor. Ariel. Ariel. Se me fue a buscar el champán el productor. Bueno, tenemos. Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. Todo para julio. ¿Fecha tenemos cerrada ya? Decilo vos, decilo. Repetilo. El primer fin de Fin de semana. semana tenemos Entre Ríos. El segundo, Corrientes y Santa Fe. Bien. Tenemos bien, Salta, espectacular. el tercero. ¿Y en Espectacular. Capital tenemos algo próximamente o para la vuelta? No, tal vez que mañana, vemos. ¿Mañana también? ¿Mañana? No sé, manager. Bien. Vamos bien. por Ramos Mejía. Bueno, ¡Opa, qué lindo! Pinar sí. de Roya. Vayan por Bien, bien. Almagro también, chicos, que yo vivo por ahí. ¿a vos qué tipo de música te gusta, Nicolás? ¿Te gusta la cumbia? ¿Te gusta? ¿Sos un amplio abanico musical y que te gusta? Ay, voy a adivinar. Dale. Yo creo que a él le gusta... La electrónica. Le gusta la electrónica 100% y el rock nacional. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pero fan de Charlie, Fito, Calamaro, recontra. Bien. Y electrónica, bueno, sí, mucho. Tuve la suerte de poder ir a Tomorrowland en Bélgica. Mirá, Sí, una ¿viste al experiencia- Papa DJ? No, O no, sea, no, o- esa no, fue no, en que otra. hace un montón, fui otra. La verdad que es una experiencia, fui también a la de Brasil, es una experiencia realmente recomendable. Recomendable, muy lindo, la verdad que. Y rock nacional, porque el rock nacional es espectacular, digamos. Es lo mejor que tenemos en música, sin duda. Y sí, 100%. Y además, es genial que el rock nacional argentino sea tan único e internacional. Sin duda, O sin sea, que duda. lo conozcan desde afuera. En México, por ejemplo, se escucha un montón. En Latinoamérica es la música más escuchada, sin duda. ¿Por qué pega tanto el rock nacional argentino en toda Latinoamérica y en el mundo? La capacidad de las letras, de la composición y de los artistas. Si Estamos- Charlie es el mejor artista de Latinoamérica, Bueno, te Soda, diría que de América. Soda también. Soda, el indio, chicos. El indio. Y aparte yo creo que también, igual que pasa en el fútbol, o sea, evidentemente son dioses, pero la hinchada también, el público, yo creo que también enaltece y recitales. ayuda un montón. Un poco de los Tanto- recitales. exacto, tanto al artista como al que lo ve de afuera. Lo sentimos tanto, lo vivimos tanto. La pasión con la que el argentino vive la música o todo lo que vive lo transmite de una manera tan fuerte que a los demás les llega
de esa manera. El Los- fútbol, la música. Los argentinos transmiten todo como lo transmitimos nosotros acá en La Noche Están Pañales y en la previa de ahí. Ahora, ¿te pasó algo que podamos contar, por ejemplo, alguna anécdota en algún recital que te haya dejado marcada o alguna presencia de Dios cerca en tu vida? Anécdota acá con la manager tenemos un montón. Contame pero alguna fuerte, a ver. hemos llegado que. Bueno, que resulta que el piso estaba recontra resbaladizo. Yo me fui con unos tacos así. ¿A Le dónde? digo a la manager, fuimos a Ramos, la comunidad del LGTB. Y digo, ¿cómo camino acá? O sea, yo que me encanta encima tomar el champancito. Yo digo, ¿cómo entramos? Ella me dice, entrá y rompela. Terminamos en el escenario, o sea, tiradas en el piso, literal, pero la gente respondiéndome. Por eso amo y les mando un saludo a todas las chicuelas que están mirando. ¿Estaba tirada en el suelo? Que lo cuente mi manager que me dijo, ¿cómo te levantás de ahí? Yo me tiré en el piso porque amo lo que hago y amo que la gente me responda y amo el ¿Y qué público. cantaste tirada en el piso? Pero que, o sea, ¿y cantó tirada en el suelo? Que lo cuente la manager. Contalo vos, contalo vos. Terminé Como tirada las en el popstar piso. de antes. Sí, terminé tirada en el piso. ¿Y cómo es? O sea, te tiraste y que empezaste a hacer así, como así. No, es que me miró como diciendo, ¿cómo te levantás? La que tengo acá. Y yo dije, una lady, como siempre. Fuerza de voluntad. de dónde la tenemos, pero me encanta, me encanta, me encanta. ¿A vos te pasó alguna experiencia relacionada con algo extrasensorial o en algún momento en tu vida? ¿Te sentiste cercano a algo, por ejemplo, religioso o más allá de todo? Yo siempre cuento que cuando tenía 5 años, estaba en un country del colegio y me pisé una moto. 5 años. Muy chiquito, muy chiquito. Y literalmente nadie entiende cómo no me morí. Me pegó una moto en la cabeza. ¿En la cabeza? En la cabeza. Me abrió la cabeza y me desperté en el Hospital Fernández. Yo era muy chico, 5 años. Y eso no solo cambió, yo era muy chico, pero digo, lo Tu que pasó. percepción de vida. Sí, y la de mi familia. Fue una decisión después, literalmente. 5 años tenías. 5 años. 5 años. Yo me acuerdo que estaba ahí y se me apaga la tele y el médico no entiende, y le digo a mi hijo, no entiendo cómo no se murió. Por lo general, Para, cuando... ¿te despertaste y qué pasó? Mientras me despierto primero en una ambulancia con mi papá, diciéndome, tranquilo, no pasa nada, después en el Hospital Fernández, internado. Yo no sin internar mucho, muy chico, pero abierta la cabeza y nadie entendiendo cómo, viendo que sea una moto, tan chiquito no me morí. Eso te iba a decir, uno cuando es tan joven, tan chiquito, no se acuerda mucho de esos recuerdos, pero esos traumas tan golpes, No, me marcó. tan fuertes, te dejan marcados en tu vida. ¿Y qué recordás de ese momento puntual vos? ¿Que se te apagó la música y qué más? Que siempre digo que no sé si ahora no sé si lo soñé o realmente pasó yo estar ahí tirado y levantarme la cabeza y ver que mi maestra de ese momento del colegio estaba con todos alrededor y yo no entendía porque nadie me atendía, yo estaba tirado. Pero eso es, como viste, es algo que te crea Como si fuera una parálisis del sueño. algo por el estilo. Y después levantarme la ambulancia, mi papá diciéndome, está bien. Yo conté una anécdota que realmente es espectacular porque, bueno, a mi abuela yo no la tengo, pero mi abuela Yaya vivía en Lanús. Este era el Hospital Fernández. Salió en camisón a la calle y pasó un auto, un 504 blanco, siempre me contaba la historia. Y un señor que no conocía lo frenó en la calle y le dijo, mi nieto acá será atropellado, lléveme al hospital. Y el señor que no la conocía lo subió al auto y la llevó. Una cosa de loco. Una cosa, pero literal, que estamos hablando que son 1 hora y media de Lanús al Hospital Creer o Fernández. reventar. Es literalmente 1 hora y media de No viaje. me lo puedo Y la creer. llevó. Y un auto blanco. Sí, y la dejó ahí. Una cosa de loco. Y la dejó ahí, locura. una locura. Literalmente una locura. Todo fue como así, como muy loco. ¿Vos tenés alguna experiencia para contar de algo extrasensorial o que creas que hay más allá de todos nosotros? Sí, pero posta, hablando en serio, hablando en serio, a ver. Salgo del personaje. Chicos, vamos a salir del personaje de Claudio Paul Canilla, vamos a salir del doble de Del Tony Titán. Cosci, pero vamos a hablar del Titán en sí, realmente que cuente su esencia y qué le pasó en su vida tan traumático para poder contar. Mirá, yo te digo, esto es verdad, yo soy muy católico, yo amo la Virgen de Luján, yo soy muy religioso, creo mucho en los ángeles, y hará más o menos, qué sé yo, ponele 15, 20 años, yo estaba mucho estudiando de noche cuando estaba estudiando meditación de empresa y dormía muy poquitas horas porque al otro día tenía que ir a laburar. Estaba así durmiendo así y yo tengo un mueble modular, así, viejo de antes, que me guarda mi mamá, que esto que el otro, abro así los ojos y veo mi ángel de la guarda. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo se, Estaba, ¿Cómo se presentó? ¿Cómo era? Estaba durmiendo arriba, estaba así, yo estaba durmiendo así, lo vi, estaba durmiendo, era más o menos así, esta altura así, Con forma de largo ángel. así, con forma de ángel, estaba durmiendo así, y cuando lo vi me vio y se me escapó por la ventana. ¿Pero vos pensaste que era un sueño o era real? No, era real porque lo vi en serio.
Y yo sé que tengo siempre mi ángel de la guarda que me protege porque muchas veces he tomado decisiones que yo no las tomé en presencia. Alguien generó de que yo tome una acción. Vos decís que alguien te estaba hablando inconscientemente para que vos tomes la decisión. No, pero no hablar, sino de acciones físicas. Me he quedado, por ejemplo, y capaz que está mal de decirlo, me he quedado dormido manejando y alguien frenó el auto. Y me digo, che, pará, y agarro, me tiré a la ruta y frené el auto. O sea, yo no frené el auto, alguien me lo frenó para que yo no me pegue un palo. Y sé que hace muchos años que tengo el ángel de la guarda, en serio, que me sigue por todos lados y toma decisiones cuando yo quizás no las puedo tomar. Es muy emocionante lo que estás contando. Y por otro lado, ¿quién pensás que es ese ángel de la guarda que te cuida tanto? Para mí es mi abuela. ¿Es tu abuela? Sí, sí, para mí. Las abuelas, siempre Para son mí las mi abuelas. abuela que... ¿Tu abuela cómo se llamaba? Ángela. Ay, tita. Un aplauso para ti. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Se emocionó el Titán. La verdad que la primera vez que te veo tan emocionado y la verdad me conmueve en serio. Yo tengo hace muchos años en la empresa hago actividad social de voluntariado. Y siempre ayudando a los más Siempre, más necesitados. Y me acuerdo que ese día teníamos el Family Day. Esto fue 2017, noviembre de 2017. Creo que el 17 falleció mi abuela. Todo esto es una vocación que te manda Dios. Sí. Un mensaje para tu vida. Y yo no tenía que, o sea, yo estaba comprometido con la empresa ese sábado a hacer el Family Day. Mi abuela estaba internada en terapia intensiva, que iban a ser los últimos días, era un sábado. Y le dije a mi vieja, yo me iba igual a la actividad social. Le digo que la no aguante porque yo la iba a llevar a la clínica Constituyente Morón. Y mi vieja me dijo, andá a verla. Y la fui a ver el sábado y me dijo mi abuela, me voy. Digo, ¿dónde te vas a ir? No, le digo, no te vayas a ningún lado. Y bueno, y estaba con todo, viste que te ponen un botón de terapia intensiva, todo así. Y pobrecita, cuando me empezaba a hablar y me miraba a los ojos, quizás está mal decirlo, pero empezó a salir sangre, pobre, y me decía, me voy. Y lo único que me dijo ella es esto. Me dice, dejá de hacerte tanta mala sangre por el trabajo, andá por tu sueño, cuidá el laburo que es tu fuente y dale para adelante. Y digo, no, vos no te vas a morir. Entonces me fui a Luján el domingo y estaba hablando con el cura, le pedí toda la parte de aceite para ponerle, para llevarle a la iglesia, y mi mamá me llama y me dice, mensaje, quédate tranquilo en la Virgen, en Luján, rezá todo, que la nona se fue. Y después de que la nona se fue, empezó todo el sueño mío de empezar a crecer en los medios y a ser artista, que yo no me considero un humorista, yo me considero titán. Sos artista. Y sé que el ángel de la guarda de mi abuela, que sabe que yo es lo que soñé, y tengo mucho abuela y abuela que los quiero, pero la nona Ángela sé que antes de morirse me dijo, hacé lo que vos quieras y no le dediqué tanta salud a veces al trabajo y dale lo que vos te gusta. Pero ella seguramente está muy orgullosa de vos, de todo lo que estás haciendo, y aparte porque estás liberando tu sueño y tu sensación de hacer lo que te gusta, que realmente es esto. Yo amo lo que hago, yo siempre digo, yo le pongo huevo, pasión a todo lo que hago, no me importa el tiempo, yo sé que cuando me vaya con Dios hice lo que yo quiero, tengo el agrado de tener mi propio programa de streaming, que está buenísimo, y que a la vida no le voy a regalar nada yo, boludo, a la vida yo la peleo todos los días. ¿Qué te gustaría en ese momento que nos toque partir de esta vida terrenal? ¿Con quién te gustaría verte en primera instancia? Con la nona Ángela. Sí, boludo. Y ya tengo la foto siempre, ella murió a los 92 años, a los 91 años, yo voy mucho a Luján. Iba siempre a comprar virgen, entonces me quedé, cuando viste que la mala leche, cuando alguien se muere, enseguida empiezan a repartir la cosa. Que yo me quedo con esto, que yo me quedo con otro, que la herencia, que la ropa, que todo. Y yo lo único que quería era la virgencita que le regalé a ella. Y me llevé a la virgencita y le puse la fecha que falleció, y ella todos los días, y yo antes de salir, la miro y digo, vamos nona, que hay que volver a casa y hacer lo que me gusta. Y siempre la tengo ella ahí, y tengo la foto pegada ahí arriba de mi abuela. ¿Te gustaría encontrarte con ella cuando te partas de esta vida? Sí, yo y con mucha gente que quizás compañero mío del trabajo que se han ido temprano por enfermedades de mierda, y vos la estás luchando, que está buenísimo, y tengo muchos compañeros que hubiese estado lindo disfrutar la vida, pero bueno, a veces estas enfermedades, por más que la peleemos nosotros, dependen de otros, que es del diablo, no de Dios. Y sos una luchadora, pero yo estoy convencido de que voy a estar muchos años, que hago lo que me gusta y que Dios te va a cuidar. Y que soy sincero, porque yo siempre digo, donde estoy soy feliz. Y cuando yo me voy de algo es porque no la estoy pasando bien. ¿Y te sentís feliz en la casa de dos reyes de stream por ahí? Yo... ¿Encontraste una familia acá? Mi primer programa, mi primer desafío, con tantos años que vengo haciendo la televisión, que estoy con grosso aprendiendo, y que hoy me hayan dado lugar, que vengo en todos los streaming y tener mi primer proyecto acá, y mi mamá sabe que estoy acá, y mi papá, soy feliz, boludo, olvidate, boludo. Un aplauso para el Titán, chicos, que nos hizo emocionar
en esta última parte del programa, pero contando algo desde adentro, de lo más profundo, del más. Y la familia para mí es lo más, boludo. La familia, sí. Yo, si volvería a nacer de vuelta, volvería a ser yo lo que soy. Y olvídate, yo me acuerdo. Hay algo que siempre hablo en la empresa, donde yo trabajo hace 40 años, de los 18 años, y empecé a los 7 años con el año de vacaciones. Hay algo, no sé si a todos nos pasa, ¿no? Porque yo siempre lo cuento. Yo tengo mucha memoria. Y yo me acuerdo desde los 4 años que arranqué Jardín de Infante, que donde me senté con mi mamá que me llevó a la señorita. De esos 4 años que me siento con mi mamá, yo me acuerdo toda la trazabilidad de mi vida. Todo, me acuerdo todo. Y no sé si es natural o que te puedas acordar, pero me acuerdo todo, bola. Me acuerdo mi señorita de Salita Celeste, Cristina. Ay, yo también me recuerdo de mis Pero tengo 57, no puedo tener una mente tan nítida Ay, de 57, todo. boludo. 57. Parece que tuviese Me acuerdo todo. Y me acuerdo cuando falleció mi abuelo que no me dejaron ir a verlo y cómo yo quería trepar la puerta para saltar. No sé si es algo normal que te pueda acordar, pero me acuerdo cada detalle de la vida y eso a veces me asusta un poco porque si no podés con 57 años acordarte todo. ¿Y no crees que sos un ser especial, que tenés la sensibilidad intacta como para poder disfrutar de esas cosas que muchas personas quizá están totalmente desarraigadas de la vida y que no pueden tener contacto con lo terrenal, con lo humano, con la sensibilidad del otro? Yo siento que naturalmente vinimos cada uno por una misión en este mundo. ¿Está bien? Yo sé que tengo la misión del voluntariado. Soy una persona que a mí me gusta ayudar muchísimo. Soy una persona que no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a todos los desafíos. Siempre me dijeron, Titán se caracteriza por 2 frentes. ¿Cuáles son? Que es gana y atreverse. Bien. Me lo dijo una profesora cuando yo estudié conducción de televisión. Me dijo, Titán, vos tenés algo natural, que es la gana y atreverse. Es poco que en la vida la gente tenga ganas de atreverse. Porque contagiás ganas de atreverse y nunca le esquivás al decir no. Yo siempre sí. Y la humildad para mí te caracteriza muchísimo, como la bondad, porque vos, por más de que labures un montón, porque venís acá, lo das todo, te acostás a cualquier hora. A todo, me encanta. A todos los programas, te acostás a Me cualquier dijeron que hora. el preferido tuyo es el mío. Todos son preferidos, porque yo no te puedo decir eso porque te digo la verdad. Yo no la conocía a Daniela Cardone, la conocía acá. Yo no la conocía a Ceci. Y a vos no te conocía, a ella no conocía, a ella no conocía. Yo no conocía a nadie, o sea, yo no soy conocido del medio. Y siempre agradezco y siempre digo, Titán creció porque fui a un casting de Pasión de Sábado que me abrió la puerta del sueño. Y siempre soy agradecido a Mariano Yudica, que él me dio 3 años de continuidad y me formó en Polémica en el Bar, donde yo solamente fui con un personaje que era Johnny Tolengo. Y la escuela de formación de Titán fue Polémica en el Bar durante 3 años. Muy bien, muy bien. Y para mí lo que decía, perdón, ser buena persona, o sea, a pesar de poder estar estresado, de estar de acá para allá y de estar pensando, imaginando personajes, qué voy a hacer, que no sé qué, siempre tenés una buena palabra para el otro. Yo por lo menos que contactamos muchas veces, me falta un flyer, no sé qué, esto, no sé cuándo, como que vos siempre estás en calma y tratando bien a la gente. Y eso se nota y eso traspasa. Y eso a la persona a la que vos siempre tratás bien, le da ganas también, ¿no? De ser buena persona con el resto. Me parece que eso es una característica tuya que todo el mundo conoce. Todo el mundo habla de lo bueno que sos. Yo cuando me comprometo con algo, yo voy primero por la imagen de quienes me respaldan a mí como proyecto, que es Dos Reyes Stream Inc. Y mis compañeros. Pero vos estarías, por ejemplo, con una persona que no sentís No. sensibilidad para estar, que te sentís mal o incómodo. Lamentablemente se lo tengo que decir. Cuando una persona no me tramita compromiso, respeto a los compañeros y responsabilidad, está bien, es tu forma de ser, pero dentro de un equipo de trabajo no podés. Primero compromiso, respeto y responsabilidad, porque en la vida va todo a través de la responsabilidad y compromiso y el respeto por los compañeros. Muy bien, un aplauso, chicos, un aplauso. Mirá cómo te mira Ansi emocionada. ¿Qué le dirías a Titán? A ver, de todo lo que dijo, ¿cuál es tu respuesta? Me llegó todo. ¿Sí? O sea, yo a mi papá lo tengo tatuado acá. Mirá, ¿viste? Entonces yo digo que él es el que me da la fuerza y que yo digo, ¿cómo me levanto de esta? Dale, levantate, negrita. Así ¿Y estamos. estás levantado y preparado para cantar un tema más para despedirnos? Dale, mano, dale cumbia. Vamos cumbia. Nos quedan 3 minutos. Yo creo que Sí, nos vamos arriba. gracias ¿no? por venir y por hacer los personajes que haces siempre. Te quiero mucho. A vos también, Gallega, te quiero mucho. Y a mí no, la concha de tu madre. Sí, pero eso también la quiero, a vos te quiero. Ah. A vos también te quiero. Gracias por escuchar. Y al refugio lo querés. ¡Vamos! ¿Al refugio lo querés? El refugio sí. Bueno, chicos, Gracias, bárbaro. tenemos preparado el último tema para despedirnos hasta el viernes que viene. La verdad que la hemos pasado bárbaro con el tema
de nuestra queridísima amiga. Un Nos placer. vamos a despedir. ¿La pasaste bien? La pasé re ¿Te bien. llevas la gorra? ¿Vos también te llevas? Sí. ¿Vos tenés gorra? Sí. Sí, acá está, papá. Angie, ¿tenés ¿Vos algún te digo? tema que vos crees que vaya a colación con todos estos temas, con la alegría al final que tiene que significar la vida? Que nos puedas cantar. ¿Te puso en un aprieto? Bueno, Tiene preparado un tema ya. sí, ponele ahí preparado, pero bueno, mandale hasta que nos quedan 3 minutos, vamos a mandarle y nos despedimos. Le Nos mando- vamos sí. abajo. Y Nos vamos todos todos los a que la están mesa. acá, que se vengan para acá a bailar, Vamos, por favor. Todos los que están en el piso. Dale, dale. Vamos. Vamos y nos despedimos con este tema, dale. Vamos. Vamos. Arriba, que nos vamos todos. Para abajo. Nos levantamos, yo me levanto. Vamos a hacer quilombo, como siempre. Cumbia. ¿Bailamos o no bailamos? Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más me da? Imagínate que eso no soy yo, que soy la otra persona que esperaba ser. La desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Esa amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y haz el amor como lo haces con esas amantes. Te juro, mi amor, que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y han sido mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Y nos vamos con una más. Arriba, nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos, arriba. No sé, para toda la comunidad. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelve loca, Cuando te miro muy poquito a poco, será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos, tu modo de comprender o tu manera de ver. Soy como un niño, a ver si la hacemos. No sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca, Cuando te miro muy poquito a poco, jamás podré yo vivir la vida lejos de ti, sin tu cariño, tu modo de comprender, tu modo de adivinar mis pensamientos. Y ahora sí nos despedimos. Gracias. Nos fuimos.